Dios bendiga a todos nuestros seguidores a través de las redes sociales y especialmente a través de YouTube en este podcast sin censura como cada martes para compartirle a usted una palabra. Bienvenido, gracias por dejarnos compartir este tiempo en la intimidad de su hogar y bueno, sé que usted va a ser edificado y bendecido si así Dios lo permite. Bueno, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Tenemos a el profeta Alfredo y al evangelista David. Amén. Y por allá también está el evangelista Roberto, José Gloria Roberto. a Dios. Gloria a Dios. Estamos preparados, estamos listos para compartirle algo a ese pueblo que sé que va a ser de bendición para usted. Así que comparta con alguien más y suscríbase a nuestro canal de YouTube para que todos nuestros materiales siempre lleguen y sean de edificación a su vida. Hoy vamos a estar hablando un tema muy interesante, un tema en el que queremos profundizar y será un tema que va a romper con algunas estructuras mentales. Alfredo. Amén. Va a romper con algunas ideas fijas que tienen algunas personas. Así que usted ajústese bien el cinturón porque vamos a entrar en 120 millas por hora. Y entiendo que si usted no se asegura, pues a lo mejor va a temblar, va a temblar. Así que, Amén. Gloria a Dios, quédese con nosotros y comparta este tiempo porque sé que Dios le va a hablar y Dios nos va a hablar a todos, nos va a enseñar. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema? Sin darle mucha vuelta. El tema de esta noche es qué es pecado y qué no lo es. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué es pecado y qué no lo es? ¿Qué cosa es y qué cosa no es pecado? Wow. Eso es uno de los misterios en los que siempre los cristianos nos hallamos. Especialmente cristianos que están empezando su vida cristiana. Están empezando a caminar con Cristo, recibieron al Señor hace poco y quizás no tienen todavía toda la idea de qué cosa es pecado y qué cosa no es pecado. Pero también me he encontrado gente que lleva montones de años en el Evangelio. Eso es verdad. No son nuevos, no son recién convertidos, sino que llevan mucho tiempo, pero una mala enseñanza. Oigan esto, una mala enseñanza. Un mal maestro les enseñó algo, una doctrina, una doctrina con una interpretación errónea, ¿de acuerdo? O una línea, digamos, de adoctrinar y de enseñar al pueblo muy mal interpretada, muy mal entendida, muy tergiversada con los años. Y la gente se creó una idea acerca de ciertas cosas para llamar pecado a lo que no es pecado. Y en otros casos, porque está el otro extremo también, Claro. llamar a lo que no es pecado, perdón, a lo que es pecado como que no lo es. Wow. ¿De acuerdo? Porque bueno, estamos viviendo, es verdad, estamos viviendo momentos donde la gente llama a las cosas malas como buenas y a las buenas como malas. Eso es así. O sea que sabemos que estamos en esa atmósfera, ¿no? Bueno, quiero que usted comparte esta transmisión con alguien porque hoy vamos a hablar sobre el tema de lo que es pecado y lo que no lo es. Y quiero empezar diciendo que, según la Biblia, el pecado es una infracción de la ley. Dice claramente, la primera carta de Juan capítulo 3 dice, todo aquel que comete pecado infringe la ley. Es decir, infringe lo que está establecido en la palabra. Pero quiero introducir el tema, porque yo sé que ustedes están ya así desorbitados, desesperados por empezar a hablar, y empezar a preguntar, y empezar a decir, y soltar todos esos remas celestiales, evangélicos del tercer cielo que ustedes traen. Gloria a Dios. Lo que está escrito en Santiago capítulo 4, 17, capítulo 4, verso 17, dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Bueno, ya ahí está el tema ya más difícil. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El asunto no solamente es que sepamos lo que es pecado y que sepamos lo que es malo y no lo hagamos, sino que en aquello que sabemos que es bueno y no lo hacemos, también nos es tomado como pecado. ¿Entendemos eso? Eso está fuerte, pastor. ¿Entendemos eso? O sea, el asunto no es que, yo sé que esto es malo, no lo voy a hacer porque es pecado, sino que aquello que yo sé que es bueno y no lo hago, también me he tomado por pecado. Vamos a empezar por ahí porque esto está profundo. En aquello que yo sé que es bueno, porque no solamente tenemos la oportunidad de negarnos al pecado y de negarnos a las cosas malas, también tenemos la oportunidad de hacer cosas buenas y no las hacemos. Claro, pero ahí entra también, pastor, lo que el versículo de la Biblia que dice que hagáis el bien mientras tengas el poder de hacerlo. Porque si tú sabes que hacer el bien es bueno y no lo haces porque no puedes hacerlo, ya es otra cosa. Ahí no es que te va a contar como pecado porque simplemente no vas a poder hacerlo, no tuviste la oportunidad. Pero si tienes el poder de hacer el bien y no lo haces, ahí ya es diferente.
Es tú sabiendo que puedes ayudar a alguien y Dios poniéndote en el corazón y tú sabes que tienes que ayudarlo y no lo haces, ya eso es una situación. ¿Eh? Ahora creo que esto va a romper mucha estructura mental y principalmente este podcast va a traer rompimiento religioso, de carga religiosa, que le han hecho pensar a la gente que hay muchas cosas que son pecados que no lo son. Creo que hoy mucha gente van a ser libres, mi pastor. Yes, ese es el tema. Ahora, Alfredo, yo estoy de acuerdo contigo en que, por ejemplo, cuando dice la palabra, lo que dice la palabra claramente, que si tenemos la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? De Claro. hacer el bien y no lo hacemos, nos he tomado por pecado. Y si tenemos la posibilidad de hacer el bien, ¿verdad? Conforme a nuestros recursos, a nuestras las cosas que podamos hacer, bueno, pues gloria a Dios. Ahora, el punto está, y es lo que el Señor me enseñaba, es que a veces, para poner un ejemplo concreto de cosas que sí podemos hacer, de que no necesitamos de recursos de terceros. Sí. Por ejemplo, usted escucha una murmuración y usted no cae en la murmuración, Oh, pero al mismo tiempo tienes el poder de parar la murmuración y no la paras. ya. Un ejemplo. Es un Sí. ejemplo sencillo. Sí, Entonces, sí. es mejor no complicarnos con terceras cosas, con recursos, con el bien que pueda hacer hacia terceros, en cuestiones materiales, en contactos, en favores. No, hay cosas muy sencillas que podemos hacer y que están muy extendidas en las iglesias. Sí. Están muy extendidas. Por ejemplo, esto mismo, cuando tú escuchas hablar mal de alguien y usted está allí y usted dice, yo no voy a caer en ese pecado, Ajá. yo no voy a hablar mal, pero tampoco te vas. Tampoco tú dices, no, párate, mira, no, espérate, eso no lo hable. Es como que te quedas en silencio y lo que se sigue hablando allí se sigue extendiendo y no hay nadie que haga el bien. El bien está en el que nosotros digamos, vamos a parar esto aquí porque esto no conviene. Y pastor, ¿y por qué la gente no hace eso? ¿Por qué la gente no lo hace, Alfredo? Esa es una muy buena pregunta. Yo creo que hay muchos cristianos que, aunque llevan muchos años en el evangelio, no tienen el carácter formado. Y por eso muchas veces no quieren parar ese tipo de conversaciones. O porque quizás hay alguien que está ahí involucrado, que es amiguito de él o le cae bien, y aunque esa persona no quiere caer en eso, pero no quiere perder la amistad. Entonces, por no perder una amistad o por quedar bien con el hombre y por no tener el carácter, muchas veces no paramos conversaciones como esa, Yes. que no edifican en nada y al final traen destrucción. Entonces, yo creo que es necesario que eso que usted está diciendo, hay que hablar puntualmente y decir, mira, no hay que ser grosero, es decir, simplemente no hablen de ese tema, no se hable de eso, no hable de eso, simple. Yo creo que la gente cae en esas cosas y no decide parar una mala conversación, no decide parar una murmuración, porque no se quieren buscar lío. Sí, por eso. Es decir, no se quieren buscar como un momento incómodo. ¿Te das cuenta? Quedar no se bien quieren con todo el buscar mundo. eso, quedar bien con todo el mundo. ¿Te das cuenta? No se quieren buscar un lío, un pleito con alguien. Y yo he visto y he entendido que muchas veces en el mundo de maldad que vivimos, si tú quieres hacer un bien, te vas a buscar un pleito. Así es. Bueno, yo no sé si podemos entrar en esa profundidad, No, pero pastor. Bueno, en el mundo de vamos. maldad en el que vivimos, si usted quiere hacer el bien Ya. y quiere presentar el bien y hacer valer el bien en el mundo de maldad, donde todo el mundo aplaude lo malo Claro. y llama a lo malo bueno, Yes. cuando usted vaya a hacer el bien, es posible que usted quede mal parado. Ya. Es posible que usted se tenga que buscar un lío con una persona. Porque entonces el bien que tú vas a hacer está apegado a la palabra. Y este mundo en su maldad ha rechazado la Biblia. Ya. Wow. Ha rechazado la palabra. Entonces tú quieres sujetarte a lo que dice la Biblia. Bueno, no murmuréis, no murmuren, no critiquen, no estén hablando en contra de este, no se quejen contra los hermanos. Es pecado quejarse en contra de un hermano. Es pecado. Es pecado, eso está mal visto en la Biblia y está condenado en la palabra. Que nos quejemos, por eso dice la Biblia, que no nos quejemos contra los hermanos. Más bien que los ayudemos, no que los quejemos en contra de un hermano. Amén, Entonces, aquí está el asunto, que como la gente no quiere buscarse lío, la gente no quiere buscarse pleito, el hacer el bien está muy limitado en estos días. La gente quiere quedar bien con las personas según el mal que hacen. Wow. ¿Entendiste eso? No podemos- La gente quiere quedar bien con las personas según el mal que hacen. Wow. Pero no quieren decir, mira, es hora de parar esta conversación. Es hora de parar esta actitud. Es hora de hacer esto de forma diferente porque eso no le gusta a Dios. Tenemos que tener, pastor, yo creo que todos nosotros y los hijos de Dios, ministros principalmente, los que nos están escuchando, tenemos que tener la libertad para hablar cosas que la gente no quiere hablar. Porque en realidad lo hemos dicho en otras ocasiones que en este mundo de mentira hablar una verdad es un arma
Es un arma. ¿A cuánta gente nos han matado por hablar la verdad? Yes. Porque la verdad es odiada en un mundo de mentiras. Yes. La Así es. verdad es un arma en contra del enemigo y de toda la gente que están en la mentira. Entonces, cuando tú hablas verdad, pues eso le va a molestar a mucha gente. Y ese es el punto, que la gente no quiere hablar una verdad para caerle bien a todo el mundo. Estilo Saúl, que quería caerle bien a todo el pueblo y quedar bien con todo el mundo. No, Yes. yo quiero ser un rey cool, que le cae bien a todo el mundo. Oh, yes. Sin embargo, el Señor nos llama a hacer luz en medio de las tinieblas, a que la verdad prevalezca, hablar la verdad, exponer la mentira. Yes. Son conversaciones y cosas difíciles que a veces la gente no quiere. Bueno, ¿y qué estábamos hablando antes de empezar el podcast? Que hay iglesias donde uno va que uno tiene que hablar la verdad. Si me quieren invitar, que me inviten, si no, que no me inviten más. Pero yo voy a hablar la verdad. La verdad que el Señor pone en el corazón y la verdad que el Señor está revelando. Entonces, por quedar bien con la gente, no, tengo que hablar la verdad del Señor. Porque al final eso trae arrepentimiento, al final eso trae un rompimiento, gloria a Dios. Entonces, la gente está acostumbrada, pastor, a hablar mentira, hablar mentira. La mentira se ha vuelto algo común, Yes. Yes. incluso dentro del pueblo del Señor. Algo común y no podemos caer Y en los eso. mentirosos, No heredarán el reino de los cielos. el asunto no es tan solo lo malo que hacemos, sino el bien que dejamos de hacer. Eso está tremendo. Debemos entender eso. Porque ¡Guau! cuando tú tienes la posibilidad y la oportunidad de hacer el bien y no lo haces, la palabra lo entiende como malo. Es decir, que cuando, por ejemplo, nosotros tenemos la oportunidad de levantar a alguien con una palabra, pero por nuestra timidez y nuestra inseguridad, Wow. no hacemos el bien que se nos mandó a hacer. Wow, está poderoso. Dale ahí. Una palabra, fíjate, una palabra de ánimo, de aliento, de esperanza. Levanta, sí, para levantar. Porque ¿qué es lo que necesita mucha gente? $200. No. ¿Qué es lo que necesita mucha gente? ¿Una casa palabra. nueva? No. ¿Un contacto? No. Lo que necesitan es una palabra. palabra. Una palabra de alguien que teme a Dios y que está viviendo para Dios, pero tiene una batalla con la timidez. Wow. Entonces, el bien que lo mandaron a hacer, no lo hizo Wow, pastor, eso está y terrible. tendrá que dar cuenta a Dios por eso. Porque de cada cosa que Dios nos manda a hacer, mira, Dios no te va a dar nada a ti para que tú te quedes con eso y no ser de bendición a otra persona. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos da a nosotros es para bendecirnos a nosotros y para que seamos de bendición a alguien más. Claro. Cuando Wow. Dios te imparte algo a ti, es para ti y para los demás. Amén. Si tú tienes la oportunidad de bendecir a los demás con lo que a ti te bendijeron y no lo haces, Es tomado como pecado. o por lo menos es malo. Yo no te aseguraría que es pecado, pero sí es malo. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que nosotros vivamos en avaricia. Claro. ¿Qué cosa es la avaricia? La avaricia es el deseo de amontonar sin querer compartir. O sea, hay gente que dicen, no, yo los misterios que recibí, todo mío. Los códigos. los códigos, los misterios profundos, no, eso yo no lo comparto con nadie. No, eso yo tuve 15 años esperando. Me metí en el monte 40 días, enterrado hasta aquí arriba, 7 metros A mí bajo me costó tierra. mucho sacrificio, Me costó no te mucho lo voy a dar sacrificio, mucho ayuno y mucha oración. Varón, usted Ay, Dios usted mío. tiene una expresión de avaricia en su corazón. Wow, pastor. Porque la palabra nos llama a compartir de gracia lo que de gracia recibimos. Amén, amén. Ya. Es decir, que no es por nuestro esfuerzo que Dios nos ha bendecido y Dios nos ha dado. Es porque la misericordia y la gracia de Dios Yep. sobreabunda en nosotros. Y de eso tenemos que compartirle a los demás. Entonces, Dios siempre nos da la oportunidad de hacer el bien con los demás. Ya. Wow. No en aquellas cosas que usted dijera, bueno, es que no tengo el recurso, no tengo un carro para darle, no tengo una casa, no tengo una habitación, no tengo $200. Pero Dios no nos llamó solamente a eso. Hay cosas mucho más significativas que todas las cuestiones Así materiales que definen la circunstancia de un hombre a través de una palabra, a través de un consejo, a través de una dirección celestial específica de parte de Dios. Ya. A través de algo que Dios te impartió a ti y tú se lo puedes compartir a alguien más. Una palabra que recibiste. Una palabra, un rema que a ti te llenó y puede llenar a alguien más. Exactamente. Amén, amén. Entonces, y te voy a decir, y cuando digo esto es porque hay muchas personas que están peleando en su soledad, Ya. que están peleando su proceso en su necesidad, y lo que define su necesidad no son los recursos materiales que le faltan, sino la situación espiritual que tienen, el problema en el alma que tienen, las ataduras que están viviendo. Wow. Entonces, los ministerios que Dios nos da, los dones que Dios nos da, los talentos que Dios nos da. ¿Y para qué Dios nos los da?
Para compartir, para para edificar. compartirlo y para hacer el bien. Ya. Amén. Entonces, todo el que le ha sido dado un don, todo el que le ha sido dado un talento, todo el que le han sido dado ideas de Dios y ahora no lo está usando para hacer el bien, yo no digo que está en pecado, solamente digo que tendrán que dar cuenta a Dios por eso. Claro. Es como la parábola que enterró su talento, enterró el don. Cosa que Dios nos da. ¿Usted sabe cuántas cosas Dios nos da Yes. diariamente? Tenemos que compartirla, pastor, eso está profundo. Hay que compartirlo. Pastor, profeta, eso que ustedes estaban hablando, ¿cómo se relaciona con la regla de oro? Bueno, en realidad nosotros siempre queremos que hagan el bien con nosotros. Ajá. Claro. Nosotros no queremos tener malas experiencias. Mm. No queremos tener malas vivencias, ¿verdad? Siempre quisiéramos que todos los que nos circundan, los que interactúan con nosotros, sean bondadosos, generosos, amables, que compartan, que nos enseñen, que nos digan, que nos den la luz, ¿verdad? Oye, dame la luz. ¿Dónde está la luz? La Sí, luz. sí. Una se forma dice. de hablar allá en mi país. Sí. Oye, dame la luz. Es como que, dime, enséñame, dame la oportunidad, guíame, Amén, conéctame con esa persona. Siempre queremos esto. Sin embargo, hay muchas personas avariciosas, hay otras personas mezquinas que de lo que reciben no dan. Wow. Entonces, cuando tú no compartes lo que tú recibes, usted está siendo buen candidato para que no le den más nada. Escúcheme bien Dios en esta mío. hora, se lo estoy diciendo. Aquellas personas que no comparten de lo que Dios le da son buenos candidatos para que no le den más nada. Gente que no le gusta darle la gloria a Dios después del milagro, usted es un buen candidato para que no le den más milagro. Wow. No. Pastor, hasta no dar un testimonio. ¿Sabe por qué? Porque la gloria es de Jesús. Claro. Entonces, cada vez que hay un milagro, Cristo se quiere glorificar. Entonces, donde Wow. no haya alguien que glorifique a Jesús en un milagro, buen candidato para que no reciba más milagros. O sea, una persona que no testifica, que no da un testimonio. Ahí está el asunto. Usted sabe cuánta Dios gente esperando mío. por milagro y por qué no le ha caído el siguiente milagro. Porque en el último No no le dieron testificaron. testimonio a nadie. No glorificaron a Cristo en el testimonio. 10 leprosos y solo uno regresó. Ahí está el punto. No, esto está fuerte. Uno solo le dio gloria. Ahora, esos 10 leprosos, Alfredo, me encantan los 10 leprosos, porque solo regresó uno. Los otros 9, después que salieron de la lepra, iban a tener más problemas. Claro. Porque el mundo está lleno de maldad. En el mundo tendréis aflicción, dijo Ya. Jesús. Así es. Entonces, aquí hay un tema. Cuando se curaron de la lepra, iba a venir el próximo problema. Ya Ya. sea con la mujer, ya sea con la suegra, ya sea con la escasez, ya sea con otra enfermedad. Iban a volver a necesitar de Jesús. Mm. Como gente que yo he conocido que Dios les ha entregado los papeles, que Dios les Wow. ha cancelado una corte de inmigración, Wow, pastor. que el Señor le ha cancelado un expediente de deportación. O deudas. Deudas terribles, grandísimas deudas. Mm. Y cuando ya recibieron el milagro, no dieron testimonio. El asunto en el que estaban metidos no se podía enterar nadie. Wow. Nunca dieron testimonio. Ahora están metidos en otro rollo. Y ahora en este otro rollo, ve, pastor, para que usted ore. Yo le digo, vamos a esperar, vamos a orar. Vamos a orar a ver qué es lo que Dios quiere en el asunto. Porque si en el último tú no glorificaste a Cristo, en este tampoco lo vas a Wow, glorificar. eso. Wow. Es como no ser agradecido. Como cuando nosotros que tenemos hijos le damos un regalo y los hijos no agradecen el regalo que tú le diste. Así Es es. como que yo no te voy a comprar más porque tú no eres agradecido. Tú no estás diciendo gracias por el regalo. Es decir, te da igual si te doy o no te doy. Pues no te doy más, no te compro más, no te doy más nada. Entonces eso está poderoso porque mucha gente, ahora mismo hay milagros que están retenidos porque no le están dando gloria a Dios. Explíquese el origen de por qué su milagro no ha llegado. Wow, pastor. Respóndase usted mismo. No digo que es para todos, ¿verdad? Sino para algunos que puedan haber vivido esta experiencia. La experiencia de haber recibido algo de Dios y no haber glorificado a Cristo en un testimonio. Ya. ¿Por qué? Porque les daba pena. ¿Por qué? Porque no podían enterarse del problema Wow. que tenían. Por ejemplo, en este país, eso se ve mucho, aquí en Estados Unidos. Se ve mucho el tema de que la gente se guarda la información y las cosas porque el que se entera, imagínate, si alguien se entera de lo que yo estoy viviendo, de que yo tenía cáncer, ¿qué van a decir? De que mi marido se quería ir de la casa, ¿qué van a decir? De que yo estaba en quiebra, ¿qué van a decir? Entonces, en el qué van a decir, la gente se queda estacionado y no le dan la gloria a Cristo. Wow. Porque en el testimonio la gente se va a enterar de tu problema. Así es. Wow. Entonces, como una persona que en una ocasión, yo he dado este testimonio antes, yo la llamo por un problema en la tiroides y le digo, pase al frente, una sierva, una mujer así. La mujer no pasó. Wow. Yo llamé a 4 personas con tiroides ese día. Pasaron 3, oré por las 3. Cristo sanó a las 3 con tiroides. Pero la cuarta no pasó. Mm. Y era un plan del enemigo para dejarme a mí como que en entredicho, ¿no? Sí. Es como para dejarlo a uno así,
te equivocaste, ¿me entiendes? Ok, tú no recibiste eso de Dios. En fin, la sierva esperó al final y yo estoy aquí saludando a los hermanos al final y ella viene y me dice, mire, yo era la cuarta persona que usted estaba llamando. Yo tengo cáncer de tiroides, ore por mí. Yo le dije, su tiempo pasó. Excelente. Fuerte. Y yo le dije, ¿y por qué usted no pasó, sierva? Y ella me dijo, porque las cámaras no me podían ver. Excelente. Porque yo no quiero que la gente se entere de lo que yo tengo. Entonces, si la gente no se entera de lo que tú tienes, ¿Cómo Cristo será glorificado? pregunto yo. Entonces, prefieren morirse de cáncer antes que la gente se entere. Yes. Fíjense dónde ha caminado Y la al final, necedad y del al final hombre. la gente se va a enterar. Y al final la gente se va a enterar. ¿Y de qué se murió? ¿Y de qué se murió? De cáncer a la tiroides. Dios mío. ¿Con cuántos bloqueos mentales vivimos? ¿Con pastor? cuántos bloqueos mentales? Así mismo es. Y todo para que no se enteren. Todo para que no se sepa. Porque a la gente le gusta vivir la apariencia. Por eso las Dele ahí, redes pastor, sociales, dele ahí. por eso las redes sociales tienen tanta aceptación a nivel mundial. Claro. Porque las redes sociales es el mejor Plataforma. Disfraz. Correcto. La mejor plataforma para tú disfrazarte, mujer de Jeroboam, y presentarte. ¡Chama! Y Dios presentarte con la peluca que no te conocen, con la máscara que no te conocen. mío. Ay, Dios mío. Wow. Y que digan que está bien, no, todo le va bien. Y yo no digo que a usted no le vaya bien, todo perfecto. Pero usted sabe que donde usted tiene un problema es la mejor oportunidad para que Cristo se glorifique. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Wow. Poderoso, pastor. Tenemos una pregunta. Sí. Fluye, amado. Suéltala, Robert. Amén, pastor. Si ya soy salvo, ¿por qué sigo sintiendo inclinación al pecado? Si ya soy salvo, ¿por qué sigo sintiendo inclinación al pecado, Alfredo? Bueno, yo creo que esto, mientras estemos en esta carne, siempre vamos a sentir inclinación hacia el pecado. Eso es el viejo hombre, la concupiscencia. Eso no tiene nada que ver con que ya somos salvos. Es decir, ya el Señor nos salvó, creemos que somos salvos, pero la batalla esta es día a día. Y esto no es solamente un hombre o una mujer, esto es todo el mundo tiene una batalla con esto día a día. Por eso Pablo habla a Timoteo y lo primero que le dice Pablo a Timoteo, oye, mira, cuídate de ti mismo. Y eso es una cosa que tenemos que tener cuidado de nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces somos nuestros peores enemigos y es el enemigo atacando nuestra carne. Ahora, ¿cómo podemos quizás matar eso? Por el Espíritu. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué versículo es? No me acuerdo ahora mismo, pero dice por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. Las obras de la carne siempre van a estar ahí. La ira siempre va a estar ahí. Porque el hombre normalmente es una persona iracunda. Venimos de un mundo donde yo no he conocido a nadie que no haya batallado con la ira. Es decir, yo no he conocido a nadie que no haya batallado. Todos hemos batallado con la ira. Por ejemplo, la ira siempre va a estar ahí, esperando a que tú le bajes un poquito para... Y ahí sale y se manifieste todas las cosas feas que vienen después de la ira. Entonces, esto no tiene nada que ver con que ya seamos salvos. La batalla es día a día. El someterse a Dios es el día a día. El leer la palabra es día a día. Todo esto tenemos que hacerlo. Y yo creo que el Espíritu Santo te va a ayudar a que tú prevalezcas sobre el pecado. El Espíritu Santo es quien nos ayuda. Ese espíritu de santidad es quien nos ayuda. Y por el Espíritu, ¿cuál es el versículo? ¿Lo encontraste? Lo estaba buscando aquí, por el pero Espíritu debemos hacer morir estas obras Los de la deseos de la carne. carne. es en Romanos 8:13, Gloria a Dios. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne, amén. Las obras de la Qué carne. tremendo. Bueno, yo quería agregar algo allí. Sí, y es agrégale. que, si hemos sido salvos, ¿por qué todavía hay una inclinación al pecado? Debemos saber que lo que el Señor salva es el alma. Claro, Pero el pecado radica en la carne, la concupiscencia de la carne. ahí está. Es decir, que aunque nosotros hayamos sido salvos por el Señor, salvos, nuestra alma es salva, nuestra carne va a querer pecar. De hecho, la carne pide dos cosas. Dos cosas. Dale ahí. Una es comida, por eso nos cuesta tanto ayunar. Y número dos, pecado. Eso es verdad. Por eso Ayúdanos, Señor. le cuesta tanto trabajo a algunos creyentes vivir en santidad. Ahora, aquí está el punto. ¿Qué es lo que salva el Señor? El alma. ¿Dónde está el pecado? En la carne. Ya. Por eso nosotros tenemos que ayunar y buscar de Dios para someter la carne. Porque si buscamos de Dios, el espíritu que está en nosotros, el espíritu humano, se fortalece en Dios y sujeta a la carne. Ya. La carne no se sujeta si no hay un espíritu fortalecido en Dios y lleno de Dios. Wow.
Entonces es ahí donde el pecado, usted no cae en pecado, sino que usted es tentado, pero usted no cae. Ahora, pero sí quiero dejar esto claro. Por eso hay personas que vamos a, bueno, todos, vamos a seguir peleando porque todavía estamos en un cuerpo y ese cuerpo es carne. Amén. Y como todavía es un espíritu en un cuerpo y ese cuerpo no ha sido glorificado, entonces tendremos que seguir batallando con las tentaciones y en alguna medida con caer en el pecado. Entonces, mi pastor, una pregunta aquí, vamos a abrir una pregunta, pues esto va a ayudar a mucha gente. Para no caer en pecado, una de las formas es tener un espíritu fuerte, Fortalecido en Dios. un espíritu fortalecido. ¿Cuáles son varias formas de fortalecer el espíritu del hombre? La primera forma de fortalecer el espíritu del hombre es a través de la oración. Amén. Amén, amén. La oración es la que le da músculo al espíritu. Ok, La oración es la que te fortalece. excelente. ¿Por qué Jesucristo estuvo en el Getsemaní horas antes de ser crucificado? Porque él Wow. necesitaba fortalecer su espíritu para que su carne se sujetara a la muerte. Sí, excelente. ¿Entendimos ese misterio? Yeah. Por eso es que él va al Getsemaní. Porque no me diga que Cristo no está orado. Cristo No, está no. orado. Cristo vivió una vida de oración. Dice la palabra que muy temprano en la mañana, otras veces dice, y muy tarde en la noche. Dice que se iba a orar, despedía a los Yeah. discípulos, despedía a la gente y se iba a buscar al Padre. Entonces Jesús estaba orado. Pero él necesitaba fortalecer su espíritu para poder sujetar una carne que no quería ser crucificada. Wow. Wow. Por Tremendo. eso él dice, pasa de mí esta copa. Si usted se da cuenta, en la oración de Jesús hay una lucha de su espíritu contra su propia carne. Exacto. Qué profundo. Siento Sí. al Señor aquí, gracias, Su Padre. carne quería hacer una cosa y su espíritu otro. Por eso él dice, pasa de mí esta copa. Eso es lo que me dice a mí que él necesitó entrar en el Getsemaní para fortalecer su espíritu y que su espíritu sujetara una carne que no quería ser sacrificada. Wow. Porque hay personas que nunca sacrificarán alabanzas a Dios porque realmente su espíritu no está fortalecido. Entonces su espíritu quiere alabar, quiere adorar, pero no es lo suficientemente fuerte para sujetar una carne que lo quiere tener en una silla sentado durante todo el Amén. culto. Wow. O que lo quiere tener con la boca cerrada durante todo el culto. ¿Te das cuenta? Amén. ¿Por qué? Porque se necesita un espíritu fortalecido en Dios. Entonces, la oración es uno. La oración, y yo diría que es el elemento más importante, porque las fuerzas nuestras no son de nosotros, sino que son de Dios. Amén. Es decir, que Dios nos imparte fuerza a través de la oración. No es a través de la adoración. La adoración promueve otras cosas. Sí. La entendemos. palabra, usted puede leer muchas palabras y como la palabra es pan, fortalecerá tu espíritu porque la palabra fortalece. Pero yo creo y sigo diciendo que el elemento principal para fortalecer el espíritu del hombre es la oración, es la comunicación real con el Espíritu Santo, Amén, gracias, donde el Señor. Señor te imparte nueva fuerza. Wow, poderoso. Amén, amén. Fluye. Pastor, profeta, ustedes explicaban que el pecado está en la carne, pero ¿dónde nace el pecado? Eso es una pregunta muy profunda. Bueno, el pecado nace en una tentación. Ok. No hay pecado sin tentación. Lo que sufrió Eva en el Edén fue una tentación. Ella podía haber dicho que no y todo se hubiera quedado en una tentación. Y eso es lo que hace el enemigo. Y es lo que tentar. hace, ahí está. Tentar. Porque, no, y dice la palabra que él es conocido como el tentador. Claro, el tentador. Es decir, que todo lo que hace el enemigo no es hacerte caer en pecado. Y quiero dejar esto aquí claro, porque hay gente que después del pecado se enojan contra Dios. No, enójese contra el diablo. Esa es. No te enojes contra Dios. Ay, santo. Ay, ¿por qué me permitiste volver a caer? ¿Y por qué caí de Ay, nuevo? santo. ¿Y por qué tú permitiste? No, pero espérate, Dios no está en el pecado. No, él no tienta a nadie. Él no tienta a nadie y él no está en el pecado, ¿no? Enójate contra el diablo, que fue el que vino a tentarte. Eva, el enojo que le dio fue con Adán. Le fue a compartir el enojo a Adán. Sí. Y le dijo, muerde de lo que yo mordí. Yo creo que ella dijo, bueno, si yo caí, para no andar sola en esto, pues agarra tú también. Pero bueno, eso es una especulación mía muy personal. Ay, Dios mío. Entonces, Ay, Eva. sí. Reprendemos No, ese pero espíritu. bendecimos a Eva y Reprendemos el gloria a Dios. espíritu de Eva. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos Señor. entender esto, ¿verdad? Porque realmente nos sucede. Bueno, ¿dónde nace el pecado? Nace en la tentación. ¿Quién trae la tentación? El diablo. Ahora, la tentación no es nada si de nuestra propia concupiscencia no caemos en esa tentación. No somos ¿Dónde entra el pecado? En la mente, Perdón, la tentación, ¿por dónde entra? por los ojos. Por los ojos y por los oídos. ¿A dónde va? A la mente. Y de la mente al corazón. Yep. Y del corazón se provoca en la carne que usted caiga Un en deseo. el pecado. Un deseo. Vuelvo a repetir cómo es que funciona esto. Para que no culpemos a terceros. Por culpa tuya caí. No. No es por culpa tuya.
Digo por culpa tuya porque hay otros que culpan a otros seres humanos Sí. de su Ay, caída ya, en el ya. pecado. ¿Eh? No, yo caí porque tú me dijiste, porque tú me ofendiste, porque... No, siervo, no, espérese un momento. Tipo Adán, la sierva que tú me diste. Es el asunto, no. No culpe a nadie, no culpe a nadie. Nosotros debemos entender cómo es que funciona esto. La tentación la trae el enemigo. Ajá. Usa nuestros ojos y usa nuestros oídos. ¿Eh? La Biblia habla, pastor, el deseo de los ojos. El deseo de los ojos. Dice que miremos lo recto. ¿Por qué la palabra dice que miremos lo recto? Que miremos hacia adelante, lo que tenemos delante. Esos hombres que andan por ahí mirando para... Ey. Y la palabra dice, mira hacia adelante. Pastor, mira la historia de Para José. que no caiga. La historia de José con la esposa de Potifar. Cómo esa mujer se le puso No, ahí. tenía el diablo metido adentro. Se le puso ahí. Tenía el diablo. Es tenía el decir, diablo. si José hubiera caído, él no puede decir, no, esto es culpa tuya. No es culpa tuya, es culpa mía que es culpa de él que él cayó. ¿Entiendes? es. Entonces yo creo que él hizo lo correcto, salir corriendo. Entonces yo creo que necesitamos aprender a salir corriendo. Hay cosas que hay que correrle, hay otras que hay que enfrentarlas. Y la Biblia habla de eso. La Y Biblia lo exacto, habla, vamos a profundizar un poquito en esto, porque hay pecado que se resiste, pero hay pecado que se huye. Yes. Alfredo, dale ahí. Gloria a Dios. Yo creo que Hay un pecado del que hay que huir y tiene un nombre y se llama fornicación. ya. Yo creo que todo hombre y mujer de Dios debemos huir de este pecado. La Biblia habla de huir de la fornicación. Amén. La fornicación no se resiste. Ningún hombre puede resistir eso. Pues yo lo voy a hablar claro. Ningún hombre puede resistir y quedarse ahí. ¡Wow! Yo te voy a resistir. Yeah. No, y Jehová te ha bendecido, Ay, sierva. ¡Wow! No, Sierva. No es así, pastor. Yo te huya, voy a huya. resistir. No. Yeah. Usted tiene que salir corriendo de ahí. Ah. Eso es. Vamos más profundo. Eso es como los novios que están solos. Que comienzan con un grupo de gente, ya después andan solos en el carro, ya después se van La solos a un confianza. restaurante, ya después se están dando besitos aquí, después pasa la boca. Sí. Y después se le voló la cabeza y todos saben dónde termina eso. Entonces, todo es por Etapa. etapas Yes. y darle lugar. Entonces, hay cosas que tenemos que oír. Yo, la verdad, esto es una de las cosas que más ataca a los hombres y las mujeres de Dios. Principalmente los hombres por los ojos, porque usted sabe, los hombres por los ojos y las mujeres por los oídos. Gloria a Dios. Yes. Pero es importante que aprendamos a huir, que el Señor te dé la capacidad de saber, a ti, a mí, a cada uno de nosotros, de que hay cosas que hay que huir. Hay que huir de la mujer que te está mirando y te mira con ojos seductores. Sí, que te sostiene la mirada. Sí. Hombres, le estoy hablando a hombres ahora, igual que hay hombres también que hacen lo mismo. Para que no pero- caiga, eso es para que no caiga, varón. Eso es para que no caiga. Es decir, hay que huir de ese tipo de cosas. Yes. Mujeres que te miran así que Te tú... sostiene la mirada. Varón, usted sabe lo que hay ahí, déjate de cuento. Usted sabe lo que hay ahí. Cambia la mirada y no mire más para allá, porque usted sabe lo que hay ahí. Yo creo que Entonces, cuando la Biblia se refiere a la fornicación y a huir de la fornicación, se refiere a todo lo que circunda o está relacionado con la fornicación con la fornicación y con lo sexual. y lo que te lleva ahí. Y lo que te lleva ahí. O sea, todo lo que tiene que ver con lo sexual, varón, salga corriendo. Hasta el coqueteo, pastor. No, salga corriendo. ¿Y Porque tú crees que el coqueteo de Dios? No, yo sé, pero bueno. ¿Eh? Pastor, Como eso está repréndete, ahí- muchacho. No, como eso está ahí Todo rondeando. espíritu de coqueteo, sube y No, sal. no, pero como está ahí rondeando lo que Detrás de el cámara, coqueteo, detrás de cámara. el coqueteo, las conversaciones por Ay, afuera, Dios todas esas mío. cosas. No, ciertamente no lo es. Porque ¿a dónde te lleva el coqueteo? ¿A dónde? Sí. O sea, a el caer asunto es en la ingenuidad que pareciéramos tener algunos, pero que no es así. Dale ahí, porque dale ahí, todo el dale mundo ahí. sabe. Dale ahí, Ya, dale ahí. Pero es que a veces nos hacemos pasar por ingenuos, por inocentes. Ay, Ay. no. Como la sierva que le dice al esposo, yo estoy viendo que fulana te está mirando mucho. Sí. Y el esposo dice, no, hombre, no. Son ideas tuyas. Son cosas tuyas, no. Oye, te estoy mirando cosas raras. No, eso es celo tuyo. Y al final, ¿a dónde paró el asunto? Entonces, Ya. varón, haciéndote tú el ingenuo, cuando tú sabes que hay algo raro, Sí. cuando tú sabes, porque todo el mundo, la gente sabe, Alfredo, Claro. déjense de cuento, la gente sabe porque sabe. Entonces, si tú sabes lo que hay, huya de eso, varón.
Huya de eso. Si te están advirtiendo, huya de eso. Hay gente que dice, no, yo no voy a caer. La palabra dice, el que cree estar firme, Mire que no caiga. mire que no caiga. Ya ese que dice eso ya cayó. Ya cayó. Ya Hay gente cayó. que dice, mira, gente que dice, no, yo soy humilde, yo no, conmigo la soberbia, yo soy humilde. No, varón, usted es el primer soberbio. Ya ahí se le salió. Ahí mismo salió porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, Dios Si mío. nadie le ha dicho a usted que usted es soberbio ni que usted es humilde, usted no tiene que salir diciendo yo soy humilde. Porque si tú dices que tú eres humilde, pues ya vamos a ponerte la de juicio el asunto. Ahí. Entonces, digo esto porque son cosas con las que todos los días chocamos. Ya. Cualquiera, nosotros aquí en la iglesia, usted en la suya, en los hogares, en la familia, en los amigos, digamos los centros de trabajo, donde quiera. Nos encontramos con este tipo de situación. Bien, de lo que tiene que ver con lo sexual, huya. Y yo digo también algo, después de haber visto muchas cosas, yo diría que de algunas cosas que vienen por el oído a endulzar tu oído, Ey. La serpiente viene a endulzar. ese es el asunto. Porque el encantamiento que proviene de las tinieblas, que viene a Yes. encantar, viene a Yes. través de los ojos y también a través de los oídos. Ya. Yes. Y hay muchos cánticos de sirena que cuando entran por el oído, lo que te llevan es a pecar. Ya. Porque, por ejemplo, yo que siempre hablo de la murmuración, me molesta la murmuración, me molesta. La murmuración es algo que yo lo detesto. Amén. Pero bueno, digamos esto, que la murmuración, cuando alguien escuchó una murmuración, aún no haya caído en ella, cuando salió de allí, no salió para hablar lengua. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? No. Después que tú sales de una murmuración en la cual no caíste, tú no caíste en murmuración, tú no hablaste, pero la escuchaste. ¿Cómo tú terminaste ahí? Turbado. Terminaste, No, por lo menos, Sale con veneno al corazón. por lo menos, Yeah. con una chispita de veneno adentro. Ya. Con el veneno inoculado. Pastor, porque eso es gota a gota, eso no te lo presentan así de a una. El enemigo no es tan tonto como a ponértelo todo de a una. Ahí está el asunto. Te lo disfraza y es gotita a gotita. Ahí está el asunto. Entonces, si tú sabes que hay cosas que no te van a espiritualizar más, y ya bastante batalla tenemos. Ya los seres humanos tenemos bastante batalla para vivir espirituales. Para vivir en santidad a Dios, agradando a Dios. Entonces, no se busque lío. Ni vaya a meterse en lugares, ni deje entrar cosas por ojo y por oído que te van a complicar más el asunto. Wow. Hay gente que se dejan complicar. Si usted sabe que hay una persona que lo que tiene en la lengua es una culebra, varón, usted tiene que evitar esa persona. Sierva, usted tiene que evitar esa persona, porque usted sabe que cada vez que usted habla con ella, esa culebra sale por la boca y te muerde. Wow, pastor. Wow. Entonces, hay cosas de las que tenemos que huir y que el Señor esta noche nos está dejando saber. Amén, amén. Hay que huir. Eso no es para enfrentar. Y lo otro que yo digo que debemos huir y no enfrentarlo es aquello que sabemos que para nosotros es una debilidad. Por ejemplo, hay personas que tienen problemas con el licor. No te enfrentes al licor. Huye de eso. Claro. No te juntes con gente que toman. Ahí No está. frecuentes lugares donde hay tomadera y Ya. donde hay licor. Ya. ¿Me entiendes? No le andes respondiendo a los 4 borrachines con los que tú andabas antes. Ah. Porque después de 3 conversaciones habrá un día donde te van a invitar. Y te van a decir que no hace nada un día nada más. No pases por los lugares que antes tú frecuentabas. Entonces, hay cosas que tú sabes que tú tienes que huir porque tú sabes que son debilidades para ti. Wow. Dale ahí. Y que y hay momentos que dicen, yo estoy fortalecido, no va a caer. Varón, el que cree estar firme, mire y no caiga. mire que no caiga. Entonces, ¿de qué huimos? Huimos de la fornicación, lo dice la palabra. Huimos de aquellas cosas que no nos sentimos fuertes para pelearlas y que si las enfrentamos, podemos tener un alto por ciento de caer. ¿Y es válido huir de eso, pastor? Claro que sí, en el nombre del Señor yo huyo. De momento, hay un momento, fíjese, hay un momento donde el propio Jesús le dice a los discípulos, vamos de aquí, vámonos de aquí, porque viene el enemigo y yo nada tengo que ver con él. No era que Jesús estaba huyendo, era que Jesús no quería encontrarse con. Sí, es como que él viene para acá y yo no tengo nada que ver con eso. me Jesús voy. no tiene que huir, porque Jesús tiene el poder de enfrentar. Ya. Pero yo quiero que usted entienda que cuando a veces sabiamente huimos, no es que no tengamos el poder de enfrentarlo o que Dios no nos pueda dar la fuerza, sino que tú no te quieres encontrar con eso. Wow. Porque a lo mejor tú no caes, voy a ir un poquito más profundo, porque a lo mejor tú no caes en ese pecado, pero te viene a tu recuerdo, te viene a tu mente cosas que tú hiciste en el pasado. Yo no sé si ustedes entienden. Eso, pastor, es como escuchar una canción, una canción de Marco Antonio Solís Ajá. o Álvaro Torres, Ajá. que no cantan cosas feas como Bad Bunny, cantan Ajá. al amor, pero eso lo lleva a un recuerdo de Ajá. la expareja.
eso lo lleva a un recuerdo de cosas pasadas. Profundiza ahí, mi Ahí pastor. está el asunto. Entonces, si yo sé que eso me va a traer a mis recuerdos, que no me edifican, que no me ayudan y que a lo mejor me devuelven a una vida pasada, entonces yo lo que hago es huir de eso. No me quiero encontrar con eso. Huyo porque no me quiero encontrar. No porque le tengo miedo. No porque no tenga la fuerza de enfrentarlo. Es que no quiero encontrarme con eso. Makes sense. Cuando Jesús se fue, no era porque no tenía el poder de quedarse para encontrarse, derrotarlo y hacer lo que hubiera que hacer. No, sino que Jesús no quería encontrarse con él. Lo quería evitar. Lo Es quería evitar. como lo que decía Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Cómo era cómo fue que lo actualizaron? Que si después hacen algo, no vengan chillando. No por vengan acá. chillando, es como que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Sí. Pastor, profundice en eso. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque hay cosas que realmente no son lícitas, pero a nosotros no nos convienen. ¿Por qué no nos convienen esas cosas? Bueno, cuando te dice que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, debemos entender que todo nos es dado. Exacto. Es decir, el Señor lo puso sobre la tierra y el propio Jesús dijo, Padre, no los quites, déjalos, pero protégelos y guárdalos. Claro. ¿De acuerdo? Quédalos aquí, déjalos aquí, porque ellos darán testimonio de mí. Hay montones que no tuvieron la revelación que ellos tienen y necesitan hablar de mí para que a otros les sea revelado. Por tanto, nos he dado todo esto. Este mundo, con sus buenas cosas y sus grandes cantidades de cosas que no son buenas, Sí. pero nos ha sido dado estar aquí y aquí estamos. Ahora, estando en todo, pero no enredado con todo. ¿Usted me entiende? Dale ahí, dale ahí. Es decir, usted tiene que trabajar en un centro de trabajo que no es cristiano. A todos les gustaría servir a Dios 100% del tiempo, ¿verdad? Y que su trabajo Claro. fuera en la iglesia. Claro. Y estar todos los días como los ángeles del cielo, levantando los brazos y alabando al Señor frente al altar. De 8 de la mañana a 5 de Y la tarde. ganando por eso. Y ganando dinero por eso. Y manteniendo su familia así. Gloria a Dios, eso sería lo mejor. Pero tu trabajo, como aquí, que hay montones de cristianos que trabajan en los casinos. Claro. Montones de cristianos que trabajan en los casinos. Yo no sé, porque no puedo decir todos lo que hacen, ¿verdad? Pero aquí en Las Vegas, lo que más hay son hoteles y casinos. Yes. Ahora, yo le voy a decir a ellos, no salte de ahí. No, ¿Y pero de qué le van a dar de comer un a sus hijos? religioso sí lo dice, pastor. No, yo he tenido batalla con eso, Fredo. Ay, ay, ay. Yo he tenido cada guerra con eso. Porque los religiosos imponen carga y hacen creer que eso es pecado cuando no lo es. Profundiza ahí. Entonces, ahí hay un tema. Porque entonces me dicen, bueno, pero pastor, usted está recibiendo los diezmos de alguien que trabajó en un casino. ¡Dale! Usted está recibiendo las ofrendas de alguien que trabajó en un casino. Y yo le digo a ellos, yo recibí los diezmos de un santo. Claro. Claro. De un santo. Porque el que vive en santidad, aunque trabaje en el casino, no le está trabajando al diablo. Claro. Wow. Está haciendo lo que Dios le llamó a hacer. Luz en medio de las tinieblas. Amén. Sal del mundo. Amén. ¿Tú sabes dónde estaba metido? Oye esto, Daniel. ¿Tú sabes con quién Daniel estaba metido? Con los magos, los astrólogos, los hechiceros, los brujos, los que invocaban demonios, espíritus muertos, sarcófago, el diablo. Eso era lo que la gente Él estaba rodeado de todo Él estaba eso. rodeado de eso y él era convocado con esa gente. Ujú. Pero él tomó la decisión de no contaminarse. Amén, amén. Usted puede trabajar en un casino y no contaminarse. Claro. Por aquí hay un asunto, yo miro para el otro lado. Aquí hay una conversación, me voy para el otro sitio. Me dicen que haga eso y eso es mentira. Le digo, mire, perdóneme, yo soy cristiano, yo no puedo hacer eso. Mande a hacerlo a otra persona, de buena gana, porque no hay que enemistarse con nadie, ¿verdad? Claro. De buena gana, mire, ponga a otro en esa función porque yo realmente no puedo hacer eso no me es lícito. Y gracias a Dios que vivimos en un país de leyes, ¿verdad? Donde las leyes también protegen. Claro. Exacto. Claro. Amén, amén. Ahora, pero ¿cómo nosotros debemos entender esto para no... Es que estamos hablando de tantas cosas. Sí, Pero- todo me es lícito, no todo me conviene. Pero ese es el punto esencial. En realidad nosotros debemos, en la sabiduría de Dios, entender que de todas las cosas en las cuales estamos, cuáles son aquellas que proceden y cuáles no proceden. Y eso lo sabemos porque aquí Dios nos ha dado a toda una medida de sabiduría y de inteligencia. Es decir, que todos sabemos muy bien en qué podemos caer y en qué no. Hasta dónde podemos llegar y hasta dónde ya tenemos que decir, no, ahí no, ahí yo no entro, Sí. ahí yo no entro. Bueno, pastor, para eso yo creo que el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ahí está. Y lo tenemos al Espíritu Santo. Hay cosas que la Biblia no te va a decir. Hay cosas que la Biblia no va a hablar del casino. Hay cosas que te van a decir. Un ejemplo. Estamos usando el mismo ejemplo del casino. Que no te lo va a decir, pero el Espíritu de verdad que está en ti te va a decir, no te metas ahí. No haga eso. Eso no lo haga.
o la conciencia, porque sabemos que Dios usa la conciencia para hablarnos a nosotros. La conciencia te está dictando, eso no lo hagas, no digas eso, no te metas en eso, no te metas en eso. Y tú lo sientes dentro de ti, no te metas en eso. Pues simple, no te metas en eso. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora te voy a soltar una profundidad más fuerte. Todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Te voy a soltar esta. Hay cosas que aunque no nos es lícito para todos, no te conviene a ti, pero a él le conviene. Claro que sí. Profundice ahí. Yo sé que sí. Hay personas, un ejemplo que pongo, y seguimos los casinos. Hay personas que Dios los rescató del juego. Ujú. No te conviene. Si mañana vienen y te traen una oferta para trabajar en un casino, tú que fuiste sacado del juego, te es lícito, pero no te conviene ir a trabajar ahí. Mm. Pero en el caso tuyo, que a ti eso nunca te ha sido una guerra, Exacto. nunca fue un problema, usted le da lo mismo jugar, o sea, lo que haya juego ahí, todo eso, usted no tiene que ver con eso. A usted, pues, le convino porque usted no tiene esa guerra. ¿Te das cuenta? Ya. Wow. Entonces, hay cosas que aunque es lícito para todo, y la Biblia dice, no le conviene a uno, pero a otros sí les conviene. Así es. Pastor, Procede con uno, pero con otro no. Por eso usted tiene que entender dónde usted es fuerte y dónde usted tiene guerra. eso lo vemos en la Biblia. Donde el Espíritu Santo me acuerda ahora. ¿Dónde vemos eso en la Biblia? Cuando Dios le dice a Pablo, tú toma vino por causa de tu estómago. Para ti el vino es necesario que lo tomes. Hay otra gente que dice la Biblia, no tome vino. Sin embargo, para Timoteo, Pablo le dice, toma vino. Es decir, a él le convenía, pero a otra persona no. Entonces, yo creo que debemos entender eso que usted está diciendo. ¿Dónde yo no puedo entrar? ¿Dónde no meterme? Ahora, si eso quizás para ti no es debilidad y para tu hermano, porque Pablo lo que especifica, si lo que yo estoy haciendo para mí no es debilidad, pero para mi hermano sí, yo lo hago enfrente de mi hermano, no lo haga por causa de la mente débil de mi hermano y la fe débil del hermano. De enfrente del hermano no lo hago, no vaya a ser que sea piedra de tropiezo, pero no significa que sea algo malo para mí. Yes. Quizás es malo para el hermano. El problema es, pastor, que hay gente que están juzgando. Ahí es donde Ahí yo está, quiero entrar. Ahí está. Porque estamos juzgando como que no le conviene a nadie Ahí está, cuando el Espíritu es el que dice a quién le conviene y a quién no. ahí está. Es decir, que estamos diciendo, no, en los casinos los cristianos no deben trabajar. Hoy, ¿por qué usted dice? No, porque a mí Dios me dijo eso. No, Dios se lo dijo a usted porque usted tiene problemas con los juegos. Wow. Usted no puede juzgar a los demás y decir que a los demás no le conviene porque a usted no le conviene. Eso pone carga, pastor. Eso pone carga y eso es una de las cosas que más ha lastrado y afectado la iglesia. Porque muchas veces Dios habla en algo que es específico para uno y uno lo quiere generalizar para todos. Wow. Ya. Es decir, que para usted es pecado, pero para los demás no. ¿Por qué para usted es pecado? O para usted es una limitación en su vida espiritual. Porque para usted es una debilidad. Porque usted cada vez que se enfrenta a eso cae. Porque usted sabe que ahí usted va a tener problemas. Wow. Pero hay otras personas que no tienen ese problema. Pastor, hay una... No voy a decir nombre por cuestión de ética. Entendemos eso. Sí, por cuestión pastor, de sí, ética claro. y todo. Una persona que yo vi un pedacito de un clip que salió en las redes sociales diciendo que el reggaetón era del diablo. Ajá. Porque Dios lo sacó a él del reggaetón y que todo el que canta reggaetón es pecado. Y es exactamente lo que usted está diciendo. Para él le es pecado, porque eso lo va a llevar a un mundo de perdición. Eso lo va a llevar a un mundo de destrucción y de todo lo que él vivió en ese mundo. No significa que para los demás ya sea pecado. Es decir, ¿cómo tú vas a encerrar a todo el mundo en lo que Dios te dijo a ti? Y ese es el problema de muchas personas hablando y poniéndole carga, porque le están poniendo carga a la iglesia y saliendo en las redes sociales diciendo esto es pecado. Y ahí es donde viene para todo el mundo y la gente cree que todo eso es pecado. Y Doctrina por de eso, hombre. doctrina de hombre, y por eso vino la cuestión de los pantalones, la cuestión de todo un sinnúmero de cosas, porque quizás Dios le dijo a fulano, oye, usted no se ponga eso, que usted tiene un problema con la lascivia, con la lujuria, con esta situación, usted no se ponga eso. Con la vanidad. O con la vanidad, pero no salga diciendo que es pecado para todo el mundo, porque no está bien, estamos cargando mucho a la gente, Yo quiero demasiada quedarme- gente cargada. Yo quiero quedarme, Alfredo, en el tema del reggaetón. Dale ahí. Voy a quedarme un momentito en el tema del reggaetón. Oye esto, oigan esto, todos los hermanos que nos escuchan. Bendecimos a todos, vaya compartiendo, no Amén, se quede amén, amén, con la amén. bendición por usted, compártala con alguien. Fíjese,
yo escuché también que el tema del reggaetón pasa porque según ellos, o sea, según se ha hecho un estudio de que hay ciertos niveles en la música, en la melodía, Sí, sí, que yo sé han lo que es sido eso. torcidos, tergiversados, manipulados para que lleven a la gente al pecado y a bailarle al Sí. diablo y llevarlo a la droga y llevarlo a esto y aquello. Y que por eso el reggaetón, no solamente por la letra, Sí. no solamente por Por lo el movido ritmo. que es, por el ritmo, sino que parece ser que por algunas melodías, La frecuencia. la frecuencia, mejor dicho, Eso es la frecuencia. que se entra en el oído, que se actúa aquí, que se actúa allá. Y yo digo, ¿pero qué tontería es esa? O sea, perdóneme, yo respeto su criterio, si usted tiene ese criterio, pero yo honestamente no, fluya, puedo estar de fluya. acuerdo porque le voy a decir algo. La Biblia dice que ni ángeles, ni principado, ni cosa guardada, ni cosa que existe en el cielo o en la tierra nos podrá separar del amor de Cristo. Dios. Amén. Este que está aquí, yo he oído reggaetón siendo cristiano y siendo pastor. Claro, no reggaetón de Daddy Yankee. Bueno, Daddy Yankee ahora es... Ahora sí. Ahora- Ahora yo escucho 2 o 3 de él, me gustan. ¿Qué te puedo decir? Alfredo tiene que arrepentirse. Entonces, no de los otros, no sé, los otros que existen. No, pero yo sí he escuchado a uno que a mí me gusta mucho y que creo que tiene un testimonio como hombre de Dios, que por ejemplo es Alex Zurdo. Ya, me ¿Ustedes han gusta escuchado a mucho. Alex Zurdo? No, ¿Eh? Es un hombre que Dios lo usa a través del reggaetón para evangelizar. exacto. El reggaetón de él no es para adorar a Dios, porque entonces hay gente que dice, ¿y eso adora a Dios? No, pero ellos llevan un mensaje de evangelización A través de él. que también es importante y lo más importante es adorar a Dios, eso es verdad. Pero ellos usan el reggaetón como un mensaje, una vía para llevar el mensaje de Dios para ganar almas. Como un gancho. Están Entonces, usando no, la pero- herramienta que Dios le dio. No, pero yo te voy a soltar esta. Como a mí nunca el reggaetón en mi vida Mm. fue un instrumento del diablo, Una ni batalla. del mundo, ni del cristiano, ni reggaetón cristiano, ni reggaetón del mundo. Nunca fue una batalla para mí. Porque a mí no me salta la pierna derecha cuando... ni yo entro en perreo, ni nada de eso. Gloria a Dios. Como yo no entro en eso, ni nunca fue para mí. Yo después que escuché a Farruko, que también Sí. dice que es cristiano ahora, ¿no? Sí. Y a este otro, ¿cómo se llama el otro? Que canta con Alex Zurdo. ¿Cómo se llama? Redimido. Redimido, Funky, también, Redimido, funky, sí. funky, esa gente, todo ese grupete de muchachos que yo creo que son de Dios. Amén. Cuando yo los escuché a ellos y terminé de escucharlos, yo no me fui a tomar una cerveza, No, yo no me fui para un party del mundo, no. yo no me fui a fumar un cigarro. Bueno, nunca lo he hecho, a mí la cerveza nunca me ha gustado, pero yo le digo, eso no me inspiró a mí, después que yo lo oí a ellos, no me inspiró para irme al mundo, no me inspiró para ir a caer en pecado. Es decir, a mí no me afectó. Nunca fue una guerra para mí. Entonces, hay personas que están diciendo, bueno, el reggaetón es pecado. Sí, es pecado para usted. Porque cada vez que empieza a sonar la gasolina, Sí, ¿Eh? ya lo que quieren es perrear. cuando empieza con la gasolina, empieza con un movimiento raro, Ay, Dios mío. con un espíritu de tembleque en la pierna izquierda. Y la ¿Me cintura entiendes? comienza a Y soltarse. la cintura empieza a desubicarse. ¿Te das cuenta? Ay, Dios Pero mío. eso es ello. Para usted sí es pecado. Para usted sí es pecado, Una hermano. batalla. Ahora, si hay un hermano o una hermana que yo sé que le molesta el reggaetón, yo, por cuidar el corazón del hermano, No lo pongo. no me voy a poner aquí con Alex Zurdo, ¿te das cuenta? Porque yo sé que eso, a lo mejor, a causa de su debilidad, a causa de esa inmadurez, Sí. vamos a decirlo de esa manera, pues eso puede provocar ser una piedra de tropiezo y en eso se abrió un pecado. ¿De acuerdo? Entonces, yo estoy tranquilo. Yo sé lo que me conviene. Porque el Espíritu me ha guiado a esa verdad. Amén. Cada cristiano, uno de los grandes desafíos de cada cristiano es entender qué es lo que le conviene. Y no juzgar y generalizar. Wow. Que lo que le conviene Wow. a él también le conviene a los demás. Wow. No, hay cosas que le conviene a usted que no le conviene a otro. Eso es así. Hay cosas, es así. Mire, hay gente que aunque se quieran venir a vivir a Las Vegas, Alfredo, oye. Dale ahí, dale ahí. Hay gente que dice, ay, me gusta la iglesia del pastor Peter. Me gusta como profetiza Alfredo. Me gustan esos podcasts que hacen los martes. Me voy a ir a vivir para Las Vegas. Y Dios no lo quiere en Las Vegas. ¿Sabe por qué? Porque desde que entren en Las Vegas, el asunto que se huele y que se inyecta, Sí. lo voy a decir Yes, yes. para que no haya problema en YouTube. Quizás tenía problema con eso. Tenía problema con eso. O tenía problema con las mujeres. Y aquí abunda mucho toda esa cosa. Y aquí las mujeres O con los están juegos. semidesnudas. O con los Yes. juegos. O con los juegos. Tenía problemas donde vivía. No te conviene. No te conviene. Aunque tú quisieras, pero no te conviene. Ahora, usted puede salir ahora en un podcast de YouTube. Nadie se mude para Las Vegas porque eso es un pecado mudarse. No, varón. Usted caería en pecado si viene para Las Vegas, pero no puede generalizarlo.
No puede generalizarlo. ¿Usted sabe cuánta gente hay generalizando pecado para todo el mundo y tirando la vara para todo el mundo de la misma forma? Esto es para todo el mundo así. Yes. Esto es así, así, así. Entonces, yo he visto mucha gente... Jueces y policías de la santidad, Sí, Alfredo. muy cargado, pastor. Yo he visto gente muy cargado por los comentarios de ministros que han hecho. Porque, bueno, si tú no tienes un público que te escuche, da igual, porque tú no tienes nadie que te escuche. Pero ya cuando tú tienes gente que te están escuchando, es un poco complicado soltar estas revelaciones, supuestas revelaciones, de que Dios me dijo de que esto es pecado y lo tira así para todo el mundo y el que tenga eso es pecado. Y yo lo he visto así directamente, así. Eso es pecado. Y yo diciendo, amado, pero eso es pecado para ti. Eso Yes. no es pecado para los demás. El punto es que uno quizás tiene la madurez para entender eso, pero hay muchos cristianos que no tienen la madurez. Ahí está el Entonces tema. se cargan con eso y dicen, bueno, si esto es pecado, todos lo llevan a pecado y entonces le cuesta seguir a Jesús. Yes. Porque para ellos el escuchar el reggaetón no es pecado. ¿Entiendes? No es pecado. Hay otros que simplemente no les gusta y es cuestión de gusto. Simplemente eso no tiene nada que ver. Si no te gusta, no te gusta. Pero no diga que es pecado, por Yes. favor. Yes. Para que no le... ¿Qué cosa es pecado? Lo que dice la Biblia que es pecado. Por Ahí- ejemplo, Ahí vamos. por ejemplo, del mentiroso no hay nada que discutir. Es mentiroso y es mentiroso. Bueno, la Biblia habla varios versículos. Si usted quiere, se lo doy todo, pastor. Ajá, momentito. Del Del ladrón. Del vicioso. Del vicioso, del ladrón, el ladrón, los ladrones. Ese, sabemos, los parricidas, los matricidas, los que matan a su padre, los homicidas, Los fornicarios. los Los brujos. No, eso no hay que discutirlo. Eso no es que si me conviene a mí o que si le conviene al otro. No. Eso dice la Biblia claro. Entonces, lo que la Biblia dice claramente que es pecado, usted ahí no hay que discutir nada. Eso no es de que si te es lícito, de que si no te conviene. Pero hay otras cosas. Como por ejemplo, Alfredo, tú hablabas y tú decías lo del vino. Ajá. Por ejemplo, ¿qué es lo que le dice Pablo a Timoteo? Que por A causa esa- de su enfermedad. De su enfermedad toma vino. Toma vino. Pero entonces hay gente que van a decir, oh pastor, pero ¿y no dice la Biblia que el vino es escarnecedor? Y yo le tendría que decir, pero tú de ahí no puedes levantar una doctrina para decirle a la gente que el vino es pecado. Claro. Tú tendrías que remontarte a donde dice la Biblia que los borrachos no entrarán al reino de los Ahí no cielos. está el problema. Entonces, ¿dónde es que el vino se convierte en un arma para escarnecer? Porque ¿qué cosa es escarnecer? Burlarse. Ujú. Un escarnecedor es un burlón. Sí. Ese es el escarnecedor. ¿Viste lo que dice? El que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Ya. Salmo capítulo 1. ¿Ha leído eso Sí, usted? sí, Ya, sí. ya. ¿Qué son los escarnecedores? Los burlones. Wow. Esa gente que se burlan de Dios, se quieren burlar de Dios, se burlan de la gente, hablan blasfemias contra el Padre, blasfemias contra el Espíritu, hablan cantidad de tonterías contra las personas, ¿verdad? Ese es un escarnecedor. Donde el vino se convierte en un instrumento para escarnecer. Cuando la gente lo toma en sobremedida y terminan borrachos. Ujú. El que se emborracha desagradó a Dios y cayó en pecado. Yep. Entonces, tú tienes que unir que el vino es escarnecedor, ese texto, con este otro, donde dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Si unes esto con esto, entonces podremos decir que el vino en cantidades demasiado, ¿verdad? En cantidades que usted no puede controlar, te va a llevar a pecar. Amén. Pero si usted ve a un hermano que es de España, a un hermano que es de Francia, Esa a un gente hermano de toma vino Europa, normal. Brindando con- tomando vino, usted va a decir ahora, están en pecado. Los No. hermanos que nos ven de España, los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Claro que no. Muchos hermanos que nos ven y que tienen por costumbre tomar vino. Para Pablo y para Timoteo era costumbre tomar vino. El vino, Vino. Pero es que también la Biblia habla del vino que alegra el corazón del hombre. Y habla de un vino nuevo. Y Jesús dijo, mira, este vino no lo vamos a tomar más hasta que estemos en el reino de los cielos. En el reino de los cielos tomaremos vino. ¿El Señor tomó vino? Entonces, ¿de qué me están hablando? No podemos, entienda la enseñanza del Espíritu Santo. Hay cosas que para usted va a ser pecado, que para otra persona no. No quieras añadirle esa carga a otra persona, por favor, no haga eso. Eso No es si haga no está eso. escrito en la Biblia. Claro. Es decir, porque la Biblia, repito, en la Claro, Biblia hay claro. cosas que están escritas en blanco y negro que no hay Sí. discusión. Bueno, la Biblia habla, te voy a ver, dar Alfredo. todos los versículos para que sepa dónde habla, donde la Biblia dice las cosas que son pecado, donde ya esto, 1 Corintios 6 del 9 y 10, ahí anótelo. Gálatas 5, 19 al 21, anote todo eso. Efesios 5, 5, léalo después. Y Apocalipsis 21, 8 habla
también Apocalipsis 22 del 14 al 15. Todo eso, esos versículos que te di, ahí es donde dice, si tú haces eso es pecado y te va a ir para el infierno. Fuera de lo que está escrito en esos versículos que te di, no quieras añadirle carga a los demás, por favor, porque hay cosas que para ti van a estar bien, que para otros no van a estar bien. Y hay otras cosas que para ti no van a estar bien, que para otros sí van a estar bien. Amén. Entendamos ese asunto. Suelta, Amado, la pregunta. Tengo aquí algo porque lo que estaban explicando del vino y de los borrachos, todo lo que uno no tiene control es pecado, pastor. ¿Todo? Todo lo que uno te no puede controla. controlar, exactamente, que lo controla. No, uno. no, no. Todo lo que uno no puede controlar no es que sea pecado, sino es todo aquello que tú no puedes controlar que te lleve a pecar. Ok. Porque hay cosas que tú no controlas, bueno. tú no las Situaciones y controlas cosas que tú no puedes y controlar. tú huyes de ellas. Como pensamientos. Y Pensamientos, por ejemplo, hay pensamientos que llegan. No es, por ejemplo, tú no puedes controlar el pensamiento que llega. Sí puedes controlar el que tú buscas pensar. O el que dejas. Pensamientos de iniquidad. Mi pregunta es, por ejemplo, hay gente que me han dicho, hey, pastor, yo tengo una guerra, ore por mí para que Dios me libere porque tengo pensamientos blasfemos. Pensamientos que blasfeman a Dios, en contra de Dios. Y esos pensamientos le llegan. Mi pregunta es, ¿esos pensamientos te llegan o tú estás buscando pensar en eso? Si tú estás buscando pensar en eso, tú entraste en pecado porque son pensamientos de iniquidad. Wow. Claro. Y dice que pensamiento de impío es pecado, lo dice la Biblia. Yes. Dice que pensamiento, lo dice claro. Dice la palabra que pensamiento de impío es pecado. Yes. Entonces, ese pensamiento de impío te hizo caer en pecado. Mi pregunta es, ¿tú buscaste pensar en eso o eso te vino al pensamiento? Dos cosas diferentes. No es lo mismo el recuerdo que viene que el que tú buscas recordar. Wow. Si tú buscas recordar un evento del pasado donde hubo pecado, usted posiblemente esté camino a pecar. Ya. Pero una cosa es que tú busques pensar en eso y otra cosa es que usted no estaba pensando en eso y llegó ese pensamiento que el enemigo lo puso, ese recuerdo, perdón, que el enemigo lo puso. Tú no querías recordar eso, ni tú estabas pensando en eso. Pero el enemigo puso ese recuerdo. Así es. Porque como la mente y la memoria son espirituales, Amén, amén. el enemigo tiene acceso a ella. Estamos entrando en una profundidad, Alfredo. Dale, dale. Fluye ahí, El pastor. enemigo tiene acceso a ella. Por eso el Señor nos llama a renovar el espíritu de nuestra mente. Sí, amén. Porque renovar el espíritu de nuestra mente, en otras palabras, es saca toda la basura que el diablo metió. Claro. Como No, el enemigo tiene no es acceso. que sabe lo que estás pensando, sino que. Pone. No, él nunca va a saber. Dice Exacto. que la palabra dice que el único que conoce nuestro pensamiento es el Espíritu Santo. Amén, amén. Amén, amén. Nadie puede conocer lo que usted piensa, sino solamente el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, bueno, cuando digo esto es para que tengamos libertad, Amén. que seamos libres. Gloria a No Dios. es que el cristiano vive en un libertinaje. El cristiano tiene que vivir en una libertad. Pero nosotros debemos saber hasta dónde nosotros podemos hacer. Amén, amén. Si usted busca pensar en cosas que no son de Dios, usted caerá en pecado. Pero si ese pensamiento llegó y usted no lo buscó, usted no cayó en pecado. Usted lo que tiene es que reprender ese pensamiento y declarar que tu mente es la mente de Cristo. Amén. Cuando Cristo santifica, Él santifica todo el ser, espiritual, amén. mi cuerpo. Amén. Y sabemos que estamos en un proceso de... Y digo esto Fluya, pastor. para que nadie se condene. Porque otra de las cosas que el enemigo usa, condenarte y que usted se sienta autocondenado Yes, o culpable. o culpable, ¿verdad? Es una culpabilidad que está allí y que cada cierto tiempo vuelve para atormentarte, para hacerte sentir mal, desanimarte, conforme a tu pasado, Wow. conforme a las cosas que hiciste mal. Fluye ahí, pastor. Y usted tiene que saber que usted está en un proceso de santificación. Ya. Ese proceso de santificación es el proceso donde Dios te limpia espíritu, alma y cuerpo. No puedes desesperarte, solamente que renuncia a esos pensamientos, renuncia a esos recuerdos, renuncia a ese pasado y busca limpiarte en el Señor a través de la palabra. Wow. Pastor, ¿qué usted me dice de estos versículos que el Señor me pone? Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Jehová no culpa de iniquidad. Yes, La culpa, pastor. yes. Ahora, escucha esto. Dice Proverbio, ¿quién podrá decir estoy limpio de mi pecado? Nadie. Oye esto.
vamos a establecer aquí. Tú acabas de decir algo y el Espíritu me trae a memoria este proverbio. ¿Quién podrá decir en su corazón estoy limpio de mi pecado? Y dice la Biblia, nadie, ningún hombre puede hacerlo. ¿Quién es el que nos llama pecadores? ¿O el que identifica si hay o no hay pecado? ¿Nosotros? No, el Espíritu No. Santo. Ya. Porque ¿quién convence de pecado? El Espíritu, Espíritu. Santo. Y si no te culpa, Entonces, el hombre no puede decir, estoy limpio, yo no peco, yo soy santo, como hay muchos que dicen, no, yo no caigo en eso, yo no hago eso, no, yo no sé, eso es usted. Hay mucha gente así, Sí. hay mucha gente juzgando a pecadores, haciéndose ellos los santos, Sí, mofándose de su son santidad. más santos que los ángeles. Correcto, sí, así mismo es, que los 2/3 de ángeles caen arriba. Los fariseos de hoy en día, pastor. Entonces, acusan a la adúltera, ¿verdad? Y ellos son santos con piedras en la mano. Entonces, aquí hay un problema. Ningún hombre puede decir, estoy libre de mi pecado. Amén. Estoy limpio de mi pecado. Ningún hombre puede decirlo. ¿Por qué? Porque aun creyendo que tú eres santo, engañoso puede ser tu corazón, Ya. que te hace pensar y creer que tú eres santo. Mm, Pero en el último pensamiento que tuviste, caíste en pecado. Eso es verdad. Ahora, ¿quién es el que dice, tú eres limpio? ¿Quién es el que dice, tú eres santo? El Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. No Porque culpa. cuando Él cubre, cuando Él perdona, cuando Él limpia, Él no deja rincones llenos de De migajas ni Pa- nada. Pastor. nada. Él no deja telaraña en las esquinas. Él limpia todo. No lo Él culpa. es el que dice, ¿sabe por qué? Porque Él aprueba el camino del hombre. Wow. Dice que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Wow. Dice que Él mismo juzga su camino. Dice que Él prueba nuestros corazones. Shama. Lo dice textualmente la palabra. En todas esas pruebas que hemos pasado, le hemos demostrado a Dios si hay o no hay pecado en el corazón. Y al final Él da un dictamen y dice, eres limpio. Wow. Pastor, y eso fue lo que pasó con el sumo sacerdote Josué. Satanás lo estaba culpando de algo que Dios dijo, él no es culpable. Él no es Porque yo lo culpable. limpié. Wow. Eso está tremendo, eso Esos está son tremendo. tizón apartado de mi Ahora, fuego. pastor, hablemos un poquito de esto, ya que como sabemos el pecado ataca mucho y yo creo que después del pecado viene algo muy fuerte, que es esto que estamos hablando, que es la culpabilidad. bueno. ¿Cómo ser libre de la culpabilidad? Bueno, Porque hay gente que se sienten, usted sabe que después de caer en ciertas cosas, la culpabilidad mata a la gente, literal. la palabra dice que echemos todas nuestras cargas en el Señor. Todas nuestras, ¿cómo es que dice ese verso? Búsquemelo allí. Dice que echemos nuestras aflicciones, nuestras cargas. Búsqueme ese verso, eso en el Señor. Dice que lo echemos en Él, nuestros afanes. Creo que nuestros afanes. Nuestros afanes. Salmo 55, 22. Entrégale tus cargas al Señor y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen ni caigan. Esa es una, pero hay otra. Que echemos nuestros, no me sale esta Echando palabra. vuestra ansiedad Vuestra sobre él. ansiedad. Oh. Vuestra ansiedad, vuestro afán, vuestras cargas. Entonces, la culpabilidad del hombre Ajá. lo estresa, Yes. lo afana, provoca ansiedad. Primera de Pedro 5:7. Echando vuestra ansiedad Vuestra sobre ansiedad. él, porque él tiene cuidado de Él vosotros. tiene cuidado de nosotros. Amén, amén, amén. Es decir, que nosotros debemos entender que la forma de soltar la culpabilidad es entregándosela a Cristo. Yes. Yes. Entregándole la carga, entregándole nuestra ansiedad. Hay personas ansiosas, estresadas por lo que vivieron, porque ahí está el problema. Todo lo que vivimos ayer tiene consecuencias para hoy. Entonces, hay mucha gente que están ansiosos y estresados, no por lo que hicieron ayer, sino por las consecuencias que van a pagar mañana. Wow. Echa vuestra ansiedad. Dios mío. Pero ¿entendieron ese misterio? Porque ahí es donde entramos en la profundidad para explicar este asunto. Dale. El problema de la gente no es tanto, actualmente, no es tanto lo que hicieron ayer, aunque eso los acusa, Claro. como estaba pasando con Josué. Sí. ¿Verdad? Que estaba siendo acusado ante la presencia de Dios por cosas que sucedieron en el pasado. Ahora, el punto no es tanto eso, sino que ansiosos están, estresados están, porque lo que hicieron ayer está generando una consecuencia que hoy están pagando o que pronto entrarán a pagar. Con la que van a tener que lidiar, porque de cada pecado hay consecuencia. Cristo lava, Cristo santifica, Cristo lo olvida todo, lo echa en el fondo de la mar, pero hay consecuencias. Hay una consecuencia. Amén. Por ejemplo, habían dos que estaban, para que entendamos esto, habían dos que estaban en fornicación, no se habían casado, no eran un matrimonio formal, estaban en fornicación. Y de esa fornicación nació un hijo. Nació un hijo. Ahora el matrimonio, las personas se separaron. Cada cual, uno cogió, agarró por un lugar y otro agarró por otro. De ese evento hay un niño
Que aunque cualquiera en Cristo ahora se quiera formalizar y rehacer su vida, están estando en Cristo, pero ahora tú no puedes negar que tienes un muchacho, resultado de una fornicación. David con Betsabé, consecuencia. pastor. El hijo de... Adulterio. Ahí el está. hijo de David con Betsabé. El hijo de David con Betsabé. O sea, tú no puedes negar que hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Un hijo que ahora está trayendo problemas en el nuevo matrimonio. Por ejemplo, como muchos, Como sucede, yes. como muchos, el hijo del anterior matrimonio causa problemas en el nuevo matrimonio. Eso lo están enfrentando montones de gente. Yes. Y tú no puedes negar eso. Ahora vas a tener que luchar con eso. Si en aquel momento hubiéramos hecho las cosas bien. Wow. Porque Cristo no puede bendecir una pareja que está en fornicación. Hay pecado. Claro. ¿Entendió eso? El Señor no puede guardar de la destrucción a una pareja que anda en fornicación. Porque están en pecado. Santo. ¿Será que estamos hablando de algo que no es de Dios? No, aquí? no, Eso no. está demasiado profundo, Dios no puede pastor. meter su mano en alguien que decidió unirse con otro porque están en pecado. Es decir, están haciendo las cosas mal. Si las empiezan a hacer bien y viene un espíritu de destrucción, el Señor los guarda de ese espíritu de destrucción. Muchos matrimonios destruidos por eso. Wow, pastor, mi profundo. pastor. Son cosas que nos están pasando, cosas que tenemos que enfrentar a diario. Así es. Hay una pregunta, venga, suéltala, David. Pastor, la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Pero cuando yo leo eso, a mí Dios me ministra que es la muerte paulatina, poco a poco. ¿Cómo el pecar nos va alejando de Dios? ¿Y qué repercusión espiritual tiene para el cristiano? La paga del pecado es muerte. Cuando la palabra dice eso es porque es echado al fuego eterno. Es decir, que no hay vida, no hay redención. La paga del pecado. O sea, el que vive en pecado, su paga es terminar en el lago de fuego y azufre para toda la eternidad. Amén. En la segunda muerte, lo que se conoce como la segunda muerte. Y es Wow. muerte para eterna condenación. A eso es que se refiere. Realmente no es solamente, yo entiendo lo que tú dices, porque cuando hay un cristiano que está entrando en pecado, por ejemplo, como he visto muchos que en un momento estaban en el fuego de Dios y cayeron en un pecado, fornicación, o cayeron en un pecado de algún tipo. Y ese pecado apagó su espíritu, mató su espíritu, Así es. mató su fe, mató, ¿verdad? Es decir, que eso ocurre y es aplicable ese texto allí. Pero es literal el texto cuando dice que el que anda en pecado va a terminar, como dice la palabra, en la segunda muerte, echado al lago de fuego de azufre para eterna condenación. Claro. Muerte para eterna condenación. Eso es lo que habla la palabra, pero es aplicable a las dos cosas. Esa es con las personas que viven en el pecado. Es decir, yo quiero aclarar un poco esta situación porque en Gálatas, que estábamos hablando, Gálatas 5, Suéltalo, 19 al Fred. 21, dice, manifiestas son las obras de la carne, inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades. Bueno, dice borrachera, un poco de cosas, y dice que los que practican, escucha la palabra, los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Son dos cosas diferentes, que uno practique el pecado, que la persona viva en el pecado, practicando el pecado, y el cristiano que día a día está caminando con Dios y que un día cayó en pecado. ¿Te das Yes. cuenta? Son dos cosas diferentes porque este tipo de personas no es que ya el pecado para ti es muerte, no, porque tú no estás practicando el pecado. Practicar el pecado y que tú caigas en pecado son dos cosas diferentes. Yes. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el enemigo acusa demasiado a mucha gente que no están practicando el pecado, sino que un día cayeron en pecado. Yes. ¿Entiendes? Caíste en pecado un día Yes. y cómo tú sabes que Dios te ama y que tú amas a Dios, porque tú sientes un remordimiento y tú sientes de que, ay, Señor, ayúdame. No es que yo quiero hacer esto. ¿Te das cuenta? Ahora, los que practican el pecado ya viven en una mente entregada al pecado. Ya viven con un pensamiento de pecado y no le da ningún tipo de remordimiento Yes. las cosas malas, el pecado. O sea, no le da remordimiento. Ellos se sienten bien viviendo en el pecado. Para los que practican eso, es muerte el pecado. Ahora, a los que caen un día, que no es que quieren caer, es diferente. ¿Te das cuenta? Que no es licencia para caer lo que tú estás diciendo. Claro, por supuesto. Se supone que entendemos esto, pero gracias por aclararlo, pastor, que no es una licencia, pero es así, para que los cristianos entiendan. Pues una cosa es vivir en pecado, practicar el pecado, y otra cosa es aquellos que caen en pecado. Porque el que cae en el pecado
Es lo que dice la palabra, que 7 veces cae el justo. Y Claro. 7 veces Jehová lo levanta. Claro, Jehová lo porque es un levanta. justo, Yes. que porque decir, hemos que sido Dios- justificados por la fe en Jesucristo. Correcto. Es decir, que esto significa que Dios levanta al justo que cae. No al que vive. Ahí está. Vamos a hablar Porque, lengua. porque el que vive es un impío. El que tiene lengua, que hable lengua ahora. Claro, porque el que vive en el pecado Es un impío. no es un No es justo. justo. No es justo. Wow. Es un impío. Wow. Entonces, O sea, que Dios levanta al que cae, no al al que justo. vive. Por eso la Biblia aclara el justo. Y nosotros, por la fe en Jesucristo, hemos sido justificados. Es decir, la justificación de nosotros no es por las cosas buenas que hacemos. No es porque yo doy la mejor ofrenda, aunque es buena darla. No es que doy el mejor diezmo, No es por aunque obra. no es por obra. Es por la fe en Jesucristo que hemos sido justificados. Entonces, aquellos que han sido justificados, que caen, Jehová los levanta. Dios mío, Padre. Porque el Señor no quiere que esté en el piso. Y eso es una cosa, y está en la otra diferente, que aquellos que usted lo ve que son unos impíos, y entonces no hay nadie que lo levante. Porque viven en Porque vive en el pecado. Al impío, ¿quién lo levanta? A no ser que Dios tenga misericordia y tenga un trato o una obra con él o algo. Por Pero al eso- impío nadie lo levanta. La por Biblia eso- habla del justo, que del Dios justo. lo levanta. Por eso al impío, antes de que Jehová lo levante, tiene que ir un cristiano a hablarle de Cristo. Claro. Y tiene que aceptar a Cristo. Wow. Es decir, no hay levantamiento, ni exaltación, ni perdón. Hasta si que no se primero- convierta en justo. Si primero no es, si primero no es justificado Dios por mío. Cristo. Y para eso es que Dios nos envía. Es decir, que Wow, Oye esto, wow. oye esto, ya. Nos fuimos José, párame- profundo. Párame la transmisión ahí. Nos fuimos. Pastor, Porque ya esto es una locura aquí ya. En una oración explicó el evangelio. Ahí está el asunto. Los cristianos no lo entendemos bien, pero la única oportunidad que tiene, o una de las principales oportunidades que tiene el impío que está en la calle de ser levantado de su camino, somos nosotros los cristianos. Nosotros somos la oportunidad, porque el impío no va a venir a reconocer por la persuasión del Espíritu, porque el Espíritu es que lo va a convencer. Claro, pero a través que de alguien. Claro, el Espíritu va a usar a cierto cristianito lleno del Espíritu Claro. para irle a hablar. Y después que le habla, y el tipo dice, Es verdad. sí, es verdad. Ahí el Espíritu entra. Y dice, mira, esto lo hiciste mal, esto está mal, esto está mal. El tipo empieza a Y el llorar. Señor lo levanta. Pide perdón y el Señor lo levanta. Lo justifica y lo levanta. Dios mío. Eso es todo. Por eso es que usted que está allí, que tiene la palabra de salvación en la boca, Dios Amén, mío. amén. Usted tiene que activarse en esa palabra. Amén. Porque hay impíos, no todos reconocerán esto. No todos recibirán la palabra. No todos van a ser salvos porque entiendo que el camino de salvación es bien estrecho. Claro. No todos serán salvos. La palabra dice que no es de todos la fe. Wow. ¿De acuerdo? Eso está claro. Pero, ¿qué tal que Dios te use para levantar un número de personas? Y de hecho, si usted está en esta tierra, es porque tiene un número asignado. Yeah. Un número de almas Wow, asignadas. dale ahí, pastor. Un número de almas asignadas. Así que tenemos que meternos en eso. Porque para que Dios levante, necesita la boca de un hombre. Amén. Yes. Fluye ahí, pastor. Que hable la palabra y luego el Espíritu hace la obra. Fíjese que primero el hombre habla la palabra. Padre. Y después el Espíritu hace la Sí, porque obra. la gente dice, no, el Espíritu convence. Sí, pero ¿y cómo va a convencer? Tiene que hablar a través de alguien. Oye, Ay, Dios mío, como padre. hay padre Alfredo, me viene ahora. Voy a hacer un paréntesis, una llave y 3 corchetes. Dale ahí, Oye, dale ahí. oye lo que voy a soltar ahora. Como hay padres que paren el muchacho, no le quieren enseñar la palabra, a los 8, los 10, los 11 empiezan a despuntar los muchachos. Sí. ¿Eh? Y entonces dice, no, yo se lo entregué a Jehová. No, que Jehová sea el que se encargue de él. No, él está en las manos de Dios. Varón, el que lo parió fue usted. Es decir, usted tiene que hablarle la palabra y el Espíritu hará la obra. Claro. Pero si usted no enseña la palabra, ¿cómo entonces el Espíritu hará la obra? Hay que instruir. Por eso que dice, instruye. Necesita la instrucción Pero de además, alguien. ¿qué recordará el Espíritu? Porque tú viste lo que dijo Jesús. Mis Sí, palabras. yo voy para arriba, pero el Espíritu que voy a enviar recordará mis palabras. Tú sabes cómo el niño, una vez sea adolescente o joven, se sale del pecado en el que se metió porque recuerda las palabras que su padre le habló, que su madre le habló, que su hermano mayor le habló. Yep. ¿Te das cuenta? Las palabras que el pastor de la iglesia hablaba cuando él iba a la iglesia los domingos y se sentaba con su papá y su mamá en la primera fila. Yep. Recordará el Espíritu esas palabras. Wow, poderoso. Por eso el Señor quiere una boca activada en la tierra. Wow, gracias, Oh, Señor. Padre, gracias. Porque esa es la mejor oportunidad para que el Espíritu recuerde la salvación, recuerde y persuada para que alguien venga de su mal camino, Por eso es que la palabra dice que la tierra gime por la manifestación de los hijos de de Dios. los hijos de Dios. ¿Por qué estás gimiendo? Para Porque que los
declaren una palabra. Ahí está el asunto. La primera manifestación, la primera, dice que por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas. ¿Sí o no? Ya. Amén, La amén. primera manifestación viene a través de la palabra. Ya. Wow. In the beginning was the word. ¿Entendiste ese misterio? No. La primera In manifestación. the beginning. Tráeme el otro Celsius a este hombre que vino de En Missouri. el principio del verbo. In the beginning. ¿Tú no has visto el video ese, No, chico? no. Tienes que verlo. Alfredo, compárteme ese video. Quiero verlo. Tiene que Pastor, verlo. profeta, usted mencionó algo que yo me quedé pensando. Y es que a veces viene el remordimiento, pero a veces el remordimiento viene del Espíritu Santo. Claro. ¿Cómo uno sabe cuando uno peca si es culpabilidad del diablo o es el Espíritu redarguyendo? Bueno. ¿Cómo? ¿Cómo uno sabe si cuando uno peca, si uno se siente mal porque es culpabilidad que viene del diablo o es el Espíritu redarguyendo? Buena pregunta. Bueno, la Biblia habla de, déjame hablar un poquito y después lo doy al pastor. La Biblia habla de dos tipos de tristeza. La tristeza que produce arrepentimiento. La tristeza que produce arrepentimiento es el Espíritu llevándote al arrepentimiento. ¿Entiendes? Entonces, si tú sientes un remordimiento que te lleva al arrepentimiento, es el Espíritu Santo. Si tú sientes un remordimiento que te lleva a culpabilidad y a alejarte de la cosa de Dios, ese es el enemigo. Ejemplo clásico y claro. Pedro y Judas. Ya. Ambos cayeron en pecado. Wow. Uno lo negó, el otro lo entregó. Pedro dice que lloró amargamente. Amargamente. Lo que tú Ya. estás hablando. Yes. Lloró amargamente. ¿Y dónde terminó? En los brazos de Jesús. Y el propio Señor le dijo, apacienta mis ovejas. Ujú. ¿Eh? Cuando regreses, Ay, Jesucristo alo, le dijo, alo. antes de pecar, le dijo, porque ya el Señor sabía, en el preconocimiento del maestro, ya él sabía lo que iba a acontecer. Entonces le dijo, cuando regreses de haberme negado, confirma a mis hermanos, a mis hijos, a tus hermanos. Wow. Entonces, pero Judas no fue así. Judas le entró un remordimiento Del diablo. Ese no fue de Dios. y devolvió las monedas. ¿Y a dónde fue? Ahorcarse. A ahorcarse, a quitarse la vida. Entonces, un remordimiento para Pedro vino del Espíritu, otro remordimiento vino para Judas, pero vino del diablo. Este vino para arrepentimiento y este vino para culpabilidad y condenación. Lo que te deja, lo que te hace sentir culpable y condenado, Fluye ahí, pastor. no vino de Dios, porque Dios ni te condena ni te culpa. Ahí está. El día de la condenación todavía no ha llegado. Dale ahí, ¿Cuándo dale ahí. condenará el Señor? Fluye ahí, pastor. Cuando todos los seres humanos entremos en el juicio de Él. Bueno, los que hemos sido condenados entraremos en el tribunal de Cristo para obras. Pero para los que no recibieron a Cristo, dice la palabra, que irán delante del juicio del gran No, ya, trono azúcar, blanco. no. Y eso será para eterna condenación. Wow. Es decir, que el tiempo de condenar no ha llegado. ¿Cuál es el remordimiento que nos llega de parte del Espíritu Santo? El que nos acerca a Dios, el que nos hace quebrantarnos delante de Dios, pero no nos deja ni condenados, ni culpables. Ahí está. Gloria a Dios. Donde hay culpabilidad y condenación, ese remordimiento no vino del Espíritu. Ese remordimiento vino para destruirte. Esa culpabilidad vino para destruir. Esa culpabilidad vino para destruirte. Y para actualizarlo hoy en día, pastor, mucha gente cuando pasa cierta situación, el primer remordimiento que sienten es el no ir a la iglesia O dejar de servir. o dejar de servir. Es decir, que caen en pecado. Ajá, sienten un remordimiento creyendo que es de Dios y que es Dios el que le está diciendo no sirvas más y no vayas más a la iglesia. Sí, porque tú eres muy pecador. Exacto. Y eso no es de Dios. No es de Dios. Sí, Eso es del diablo. Hay gente, que, así mismo es, que el enemigo los ministró. Y ellos creyeron que era Dios, diciéndole, Dios nunca te va a decir, salte de mi presencia porque tú eres muy pecador. Mm. Jesucristo trató con gente muy pecadora. Ujú. Una de ellas, María Magdalena. Esa mujer tenía más marido y más hombre y más de todo que, ya usted sabe, mujer de la mala vida. Mm. Jesús trató con la mujer adúltera. Yep. Wow. Jesús trató con gente muy, pero muy pecadora, con ladronazo. Pregúntele a Saqueo. Ladronazo. Que robaban en la cara de la gente. Wow. ¿Y usted sabe lo que el Señor hizo? Cubrir su pecado, No lo condenó. llenarlo de amor, perdonarlo y no condenarlo. Entonces tenemos que tener cuidado si después del error que cometimos, ya usted no quiere ir más a la iglesia porque tú te sientes ahora sucio. Oh, me siento sucio. Esa suciedad que usted siente
no te la está haciendo sentir el Espíritu, te la está haciendo sentir el diablo para que tú te alejes de Dios. Qué enseñanza Ya. tan poderosa. El Señor dice la palabra, el que viene a mí, Yo no yo lo no lo echo fuera. Qué enseñanza Eso- tan Es decir, que aunque seamos pecadores llenos de pecado de verdad, Jesucristo no te echa fuera si tuviera a Él. Qué Pastor, poderoso, pastor. Este fin de semana, el domingo en la noche, después de predicar, estuve en casa de un hermano, donde había un hermano compartiendo su corazón. Gloria a Dios, tuvo la valentía de compartir su corazón. Y una de las cosas que compartía era esa culpabilidad que él sentía. Eso mismo, esta misma conversación, yo la tuve ahí con él diciéndole, amado, pero eso que te está condenando, eso no es de Dios. Esa culpabilidad, eso que te está alejando de Dios. Porque esa culpabilidad lo que hace es alejarte de Dios. Porque el primer pensamiento de no vayas a la iglesia es alejarte de Dios. Yes, El primer pensamiento de que tú no eres digno, no adores, no ores, es alejarte de Dios. yes. Entonces, como en el principio yo le hablaba, y quiero recalcar esto aquí porque esto va a liberar a mucha gente, como en el principio Adán y Eva pecaron, pero el Señor todavía quería hablar con ellos. Es decir, el Señor sabía que Adán y Eva habían pecado, pero los estaba buscando. ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Yo quiero hablar con ustedes. Y no solo eso, no solo quería hablar con ellos, Tráemele una ofrenda, Alfredo, ahí. sino que Tráemele una se ofrenda. preocupaba por ellos. Y estamos hablando desde antes de Jesús. Estamos hablando de, se preocupaba por ellos. ¿Cómo yo sé que se preocupaba? Pues ellos estaban vestidos de higuera. El Señor les dijo, eso no es la ropa a ustedes. Venga, yo les voy a dar su ropa. Yo los voy a vestir. Y el Señor los vistió. Es decir, podemos ver el amor de un padre tierno, de un padre amoroso, que en medio de su... Oye, lo regañó porque le dijo, lo que tú hiciste te llevó a esto. Y lo que tú hiciste te lleva a esto. Pero me preocupo por ti. Ven que te voy a cambiar la vestidura. ¿Te das cuenta? Ven que todavía sigo siendo tu padre, todavía quiero hablar contigo, todavía me preocupo por ti, todavía quiero cambiar tus vestiduras, todavía quiero hablar contigo. Entonces, así es como opera el Señor, Yes. porque mucha gente cree que esa culpabilidad, te lo digo porque yo pasé por eso. Primero yo pasé por eso, hace muchos años atrás. Personas pasan por eso, profeta. A mí el Señor me libró de eso. A mí el Señor me libró de esa culpabilidad. Porque mira, y más cuando tú eres una persona casi que lanzado y apasionado. Mira, cuando venía esa culpabilidad, yo lo que le decía a Jehová, mátame ya. Ya, porque yo esto es demasiado. Yo siento que tú estás lejos de mí, que tú no me estás escuchando. Me sentía horrible hasta que el Señor me liberó de eso. Amén. Gloria a Dios. Y me hizo entender esto que le estoy hablando de Génesis. Y yo dije, wow, Señor, gracias por liberarme. Gracias porque tu amor es tan hermoso, porque el Señor está ahí para levantarnos. El deseo del corazón del Padre es levantar, no es acusar a nadie. El acusador es Satanás. Si usted está recibiendo algún tipo de acusación, ya sea una voz que usted está escuchando, viene alguien Bueno, disfrazado Ey. de ministro, de profeta, o de de ángel de pastor luz. o de ángel de luz a acusarlo, sepa usted que no viene de Dios. Wow, Yes. wow. Gloria sea al Tenía Señor. que decir y se dijo. Estamos sin censura. Gloria a Dios. y censura, así mismo es. Pastor, profeta. Eso aplica a los hijos de Dios, a los brujos no aplica eso. Sí, sí. O sea que, bueno, Sí, sí, que alguien porque- se confunda. sí que alguien se confunda porque si es brujo hay que decirle brujo en la cara. Claro, Hey. claro. Pero bueno, no, tú un hijo de Dios, estamos hablándole a los hijos de Dios. Claro. Amén, amén. Pastor, profeta, voy a hacer esta pregunta porque me ha estado golpeando y siento que esto va a ser de bendición para los matrimonios y para la familia. La palabra dice en Isaías, no traigas a memoria las cosas antiguas. Y muchas veces entre parejas, no porque tú una vez hiciste esto, no porque... Y eso es un pecado, ¿verdad? Traer a la memoria las cosas antiguas para crear conflicto. ¿Cómo eso afecta eso, Bueno, esa relación? En realidad, eso no es un pecado. O sea, no es un pecado que yo le recuerde la vida pasada a alguien, sino que el recuerdo que yo esté provocando en ese alguien Ajá. Lo lleve hiera. al pecado a esa persona. Más bien, yo estoy tentando a la persona. O lo puede herir también. Claro, es una forma de tentar y es una forma de herir, pero es una forma sobre todo de tentar. Porque una vez que usted haya superado su pasado, si alguien viene a recordártelo, sobre todo si es un pasado malo, lo que viene es a tentarte para que usted vuelva a caer en eso, o se frustre, o niegue a Dios, ¿me entiende? O se devuelva atrás. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el que nosotros seamos piedra de tropiezo al hermano. Wow. Entonces, cuando tú tientas a alguien recordándole su pasado, usted está haciendo de piedra de tropiezo al hermano y ahí es donde está el pecado. Ahí es donde está el pecado. Donde nosotros provocamos, tentamos al hermano. ¿Me entiendes? Y digo esto, y cuando digo hermano, estoy hablando
aún en un matrimonio cristiano. Yes, Claro, yes. claro. Porque aunque el hombre y la mujer sean matrimonio, ustedes deben saber que para Dios ustedes los dos son hermanos. Sí, es una cosa loca. Sí, Aunque son marido y mujer aquí, pero para Dios usted es hermano y hermana. Ujú. Entonces, ustedes son hermanos, hijos los dos, hermanos en Cristo. Entonces, si la hermanita o el hermanito le pareció bien recordarle el pasado a la sierva o al siervo, su esposa, su esposo, lo que tiene que saber es que está tentándolo, está haciendo piedra de tropiezo y ahí hay pecado. Ahí hay pecado. Y es mejor, dice la palabra, que nos atemos una piedra de molino a nuestro cuello y nos tiremos Al mar. antes que hacer caer a alguno de nuestros hermanos. Claro. Wow. Eso me dice a mí lo importante que esto es para Dios. Yes. ¿Cuántos hermanos están siendo de piedra de tropiezo a otros hermanos? Mm. Si nosotros no nos arrepentimos y le pedimos perdón y buscamos de Dios en este asunto y le pedimos perdón a ese hermano, nosotros tendremos que dar cuenta a Dios por eso. Mi pastor, para añadir un poquito ahí, muchas veces lo que pasa también es que cuando se saca algo del pasado, no es con buenas condiciones. Sí. La persona que lo está haciendo no lo está haciendo de Buena intención. con buena intención. Yes. Lo está haciendo desde una intención mala para traer a memoria cosas feas. Yes. Porque si traen, si alguien trae tu pasado para glorificar a Dios, está bien. Bueno, ¿Entiendes? Porque trajeron, oye, yo era y glorifico a Dios de donde Dios me sacó. pero ese es como el 5% más o menos. Fredo. Sí, no, sí. El 95% Bueno. es con otra Pero ese intención. es personal. Claro. Yo era, no es que Claro, alguien está- sí, pero que alguien, wow, de dónde Dios te sacó, mirado cómo tú eras en el pasado, cómo, es decir, está trayendo quizás tu pasado para ver el cambio y glorificar Claro. a Dios. Claro, porque Ahí no hay problema. Pero la mayoría de la gente no lo hacen así. No lo hacen Lo así. hacen con una intención de humillar, lo hacen con una intención de herir, De dañar. de dañar. Yes. Y ahí es donde está el problema, porque yo a ti ahora, mira, me permites, Sí, sí. puedo decirte tonto. David, no sea tonto. Y yo no te lo dije con mala intención. No es lo mismo que yo te diga, David, no sea tonto, a que yo te diga, David, tú eres un tonto. ¿Te das cuenta? Son dos intenciones diferentes. Yes. Es la intención del corazón. Por eso hay gente que están trayendo el pasado, pero con la intención del corazón mala. Wow. Yes. Entonces, cuando traen el pasado con la intención del corazón mala, es pecado. Yes. Es pecado. ¿Entiendes? Si lo están trayendo con la intención de glorificar a Cristo, porque la mayoría de la gente no lo hacen así, pues ahí no hay problema. Pero ya cuando es para esto, eso no está bien, ¿no? Por ejemplo, un matrimonio donde el hombre salió de la bebida y de las mujeres y ahora está en Cristo, pero está pasando un momento difícil. Y la mujer viene, un momento difícil en su fe, y su esposa viene y le dice, oye, acuérdate de dónde Dios te sacó. Ahí está. Acuérdate que tú eres un borracho de la esquina. Acuérdate que tú eras fumador de tabaco. Acuérdate que tú estabas perdido. Y Dios te salvó de ahí. Dios te va a sacar ahora. Ahí. Levántate. Levántate, anímate. Bueno, le recordaste el pasado, pero fue con la intención De edificarlo. de edificarlo, restaurar. ¿verdad? De levantarle los brazos. Ya. Pero hay otras que pueden decir, todos te conocemos. Todo siempre Wow, es lo mismo. Tú no has cambiado. Wow. Siempre lo mismo. Tú Ay, te señor. haces delante del pastor, pero aquí el pastor tiene que Ay, ver. ay, ay, ay. Siento, pastor, que eso está llegando Ay, profundo. ay, ay. Vaya ahí, vaya ahí. Sierva, no estoy hablando de usted mal. No estoy hablando de... Siento que eso le cayó a alguien, le cayó. Robert, tú tienes una pregunta. Gloria a Dios. Es pecado, amén. Es pecado perdonar, pero no volver a confiar. Es pecado perdonar y no volver a confiar. Robert, tú estás pichando 106 millas. No, se tiró dura. Venga, Alfredo. Yo Está creo bien, que, está bien. yo creo que cuando tú perdonas, realmente perdonas, tú vuelves a confiar en la persona. Es decir, siempre queda eso de que, ay, realmente confío 100%. Yo creo que el Espíritu Santo te lleva y te ayuda, porque Yes. esto no es humanamente. Humanamente nadie perdona a alguien y siente toda la confianza de nuevo. Humanamente eso es una cosa. El Espíritu Santo te ayuda. Y una de las cosas que tú sabes que perdonaste es cuando tú miras a la persona y sientes confianza una vez más por la persona. Es decir, la confianza es restaurada. Esa es una de las formas de Yes. saber Importantísimo. que usted perdonó a esa persona, que la confianza Una señal. es restaurada. Eso es una de las señales. Amén. Ahora, yo quisiera añadir algo. La confianza no es un elemento fundamental. Es una señal de que se ha restaurado el asunto, pero no es un elemento fundamental. O sea, para perdonar no tengo yo que decir confío en ti
y ya te perdoné. No, el perdón se genera en el corazón. El perdón saca del corazón Lo malo. correcto, todo lo que usted tenía en contra de esa persona. Por tanto, la confianza no está estrechamente ligada a eso. Usted puede perdonar y que no le siga confiando a esa persona cosas que antes usted le confiaba, no significa que usted no lo perdonó. Tengo que decir eso. Bueno, es como que, mira, yo te voy a perdonar, yo te amo, pero decidí no involucrarme en ciertas áreas contigo como antes estaba involucrado. Bueno, porque yo sé que ya tú tienes un problema. Por ejemplo, la traición se generó en que yo te compartí un secreto Ya. y el secreto tú lo tiraste más para adelante. Y al final yo fui afectado porque tú dijiste lo que yo te confié. Claro. Y para mí eso fue una traición. Dios me habló, yo entré en oración y te perdoné. ¿De acuerdo? Y ya en mi corazón te perdoné. Pero yo sé que tú tienes un problema con la lengua. Ya. Entonces, yo, como sé que es el problema que tú tienes, en mi corazón ya te perdoné, pero no tengo por qué seguirte confiando mi secreto. ¿Entendimos eso? Ya. Por 100%. tanto, la confianza no es necesariamente un elemento fundamental a la hora de restaurar y de perdonar. Es una señal, ¿verdad? Que en muchos casos se puede dar, pero no es que ahora, ay, y si no confío en él, no lo perdoné. No, a lo mejor usted lo perdonó, pero usted sabe que ahí hay una guerra. Usted sabe que si a lo mejor usted vuelve a hacer lo mismo, a lo mejor vuelven a caer en otro problema. Y entonces, para no caer en otra situación, usted dice, no voy a llegar a eso. Hablaremos de otros temas, pero mis secretos o mis asuntos particulares no los vuelvo a hablar con él o con ella, porque sé que esto me puede generar un Claro, problema. no es que tú no le tengas confianza. Si le tienes confianza, lo que pasa es que para hablar ciertas cosas, Es un ejemplo, pusimos un ejemplo uno se concreto. limita. uno se limita un poco más. Es un ejemplo decir, concreto. no es que no le tengas confianza ya a la persona. Yes. Wow. Mi Oye pastor, esto, y con esto terminamos. profundo. Está profundo, la gloria del Padre. Oye esto, Romanos 14:23, y con esto terminamos. Y todo lo que no proviene de fe, Es pecado. vamos a golpear ahí, Alfredo. Con una mandarria. Yo creo que eso está poderoso. Porque ya hablamos mucho, sin pero aquí fe- hay un tema. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo lo que nosotros tenemos que hacerlo por medio de la fe. Y todo lo que el Señor normalmente te va a guiar a hacer, va a ser por medio de la fe. Dios creo que nunca te va a guiar a hacer algo por medio de la lógica, sino por medio de la fe. Amén. ¿Cómo Porque dice el sin fe versículo? es imposible agradar Agradar a a Dios. Dios. ¿Cómo dice el pastor? Todo lo que no proviene de la fe, es pecado. Todo lo que no proviene de Jesús es pecado. La palabra dice que Él es el autor y consumador de la fe. Yes. Todo lo que no proviene de Él es pecado. Porque Él es la vida, Él es la verdad, Él es el camino. Así es. Wow, eso Ahora, está oye poderoso. esto, vamos por ejemplo concreto. La Biblia dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está el pecado del enfermo? En dudar de que Cristo lo pueda sanar. Exacto. De ir primero al médico en vez de ir primero a Cristo. Ay, ay, ay. No, Búscame ya. la máquina que va a pasar la tarjeta. No, se fue. ¿Entendiste ese misterio? Ya. Como hay montones de cristianos que dicen, yo no sé si Cristo me quiera sanar. Claro que Dios quiere. Hermano, por sus llagas fuimos nosotros curados. Y tú sabes por qué lo dijo Isaías y no Pedro. Fluye, fluye. Fluya, pastor. ¿Tú sabes por qué lo dijo Isaías? Para que cuando pasara, ya eso estuviera dicho. Ya. Wow. No es para que hubiera duda de si a Pedro se le ocurrió después. Sí. Como ya Cristo murió y Pedro salga. El Espíritu bueno, ya se yo sé lo adelantó. que- Se adelantó el Espíritu. Ya yo sé lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario y por tanto declaro, y como nosotros hemos creído en la doctrina que viene de Cristo y también en la doctrina apostólica, Amén, Amén, amén. amén. entonces a lo mejor Pedro dice, ya yo sé lo que Cristo hizo, por su llaga fuimos nosotros curados. No, Isaías, que no conoció a Jesús, Isaías, que no sabía del sacrificio de Jesús, 750 años antes dice, y por su llaga, Fuimos curados. para que cuando sucediera, ya eso estuviera dicho. Es decir, que por cuanto sucedió, no es que nosotros somos, sino por cuanto se dijo. Es que ya somos curados. Es que es. Oye. Fluya, pastor. Espíritu Santo. Aquí está el asunto. No es porque pasó, sino porque se dijo Antes de que pasara. antes de que pasara. La palabra, porque lo que dijo Isaías no fue de Isaías, fue del Espíritu Santo. Claro. Profecía, claro. La profecía fue inspirada por el Espíritu. Es decir, que era el mismo Espíritu hablando. Entonces, por cuanto se dijo y después pasó.
Ujú. No por cuanto pasó y después se dijo. Ah, Wow. Dios mío. Poderoso, poderoso, poderoso. Porque hay gente que van a decir, bueno, sí, pero es que ya Por todos eso las sabemos cosas hay que Cristo, decirlas para que después para pase. que después pasen. Porque la gente dice, sí, que ya sabemos que Cristo murió. Ah. Ya sabemos que fue lacerado su espalda, traspasado su costado, clavadas sus manos y sus pies. Ya sabemos que por eso es que todos somos sanados. No, Isaías, que no sabía nada de esto. Wow. Y sabía Isaías que no se le había revelado todo. Fluya, pastor. Ya él mismo lo dijo. Por cuanto se dijo y después pasó. Ya nosotros somos. Entonces, cuando hay un enfermo, alguien pasando un azote en el cuerpo, está atado, ¿verdad? Gloria a Dios, a un asunto del cuerpo, una enfermedad. Acuérdate que hablas de las ataduras del cuerpo, Fred, Ya. y del espíritu y del alma. Mm. Entonces, por cuanto está atado a una enfermedad, y dice muchas veces, no, yo no sé si Dios me quiere sanar. No sé. Eso es pecado. Ujú. Eso es pecado. Lo que no proviene de la fe en Dios es pecado. Por ejemplo, hay personas que dicen, por ejemplo, atacan mucho la prosperidad. Ya. Atacan mucho la prosperidad. Entiendo que la doctrina, y voy a ponerle comillas, la enseñanza de la prosperidad, que algunos han establecido, entiendo que no proviene de Dios, sino que proviene de la avaricia, la codicia y la vanidad del hombre. Y Dios no está en eso. ¿De acuerdo? Yo lo entiendo. Pero no podemos generalizar la prosperidad. Y si aparece la palabra, como que yo me erizo. Como que ahí está metido el diablo. No, espérate. Dice la palabra que en casa del justo bienes y riquezas hay. Exactamente. Salmo 112 deja claro la prosperidad del justo. Ujú. Dice que hay bienes y riquezas en la casa del justo. Amén. Entonces, un ejemplo que pongo, y está hablando de riquezas materiales. Sí. Yes. ¿Y cuántas cosas no habla la palabra de la prosperidad? Muchas. Entonces, por falta de conocimiento o de madurez en el tema, hay gente condenando la prosperidad y todo el que condene la prosperidad de Dios bíblica está cayendo en pecado. Y en escasez, dice Salmo. No el que condene, yo no estoy hablando del que critique los conceptos humanos acerca de la prosperidad que dicen que es de Dios. Claro. Y no es de Dios, sino vanidad y avaricia de Claro. ellos y codicia de ellos. Hay que ir Yo a la me estoy Biblia. refiriendo a la prosperidad de la palabra. Amén. Gente que dice, no, Dios nos quiere así, Dios nos quiere así pobre, y así como estamos bien. Y dicen, y dijo Pablo, que estemos contentos con lo que tenemos. Que ha aprendido en lo mucho y en lo poco. Sí, contentos en lo que tenemos y que con eso estemos, si tenemos abrigo y techo, ya. Porque yo he visto gente así, Sí. que hablando de la prosperidad, condena la prosperidad porque Pablo dijo que estemos contentos con abrigo y techo y dale. Pero el mismo Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en lo mucho y en lo poco. ¿Dijo solo en lo poco? No. No. Es decir, que Pablo también Manejaba. en ocasiones manejaba recursos. Yes. Es decir, que yo entiendo que aquellos que critican, Y atacan. atacan, cuestionan, se quejan contra la enseñanza correcta de la palabra en temas tan discutidos como la prosperidad, están cayendo en pecado. Todo lo que tú atacas no lo puedes recibir. Se te cierra la puerta para no recibirlo. Tú atacas la sanidad, no recibirás sanidad. Tú atacas la prosperidad, no recibirás prosperidad. La profecía. Tú atacas la profecía, no recibirás profecía. Eso también aplica para las personas que no creen que son capaces de ser usados en liberación. Yo creo que eso aplica, a todos aquellos que dudan De lo que Dios puede hacer a través de ellos. Wow. O en ellos. O en ellos o a través de ellos. Wow. Creo que aplica allí. Wow, pastor. Porque si usted le ha dado vida y usted está en la tierra de los vivientes para algo, Amén. no sabemos a ciencia cierta todo lo que puede hacer Dios con nosotros, pero sabemos que algo va a hacer. Amén. Entonces, poniendo en duda lo que Dios hace, estamos cayendo en pecado. Porque toda duda, y quiero hacer aquí un paréntesis, 3 llaves y 2 corchetes. Voy a decir algo. No es que usted no es que usted caiga en duda, sino que usted viva en la duda. Exacto. La incredulidad es la que desagrada a Dios. Fluya, Ya. pastor. Dice que el que cree en el Señor tiene que creer que Él existe y que Él hay, que le hay. Amén. Que Él le es hay. galardonador. Y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso lo dice la palabra. Entonces, debemos entender esto. No es el que cayó en una duda. Hay episodios de duda. Todos hemos pasado por ahí. Amén, así es. Hay episodios de duda. Pero el asunto no está en esos episodios, esos capítulos, sino en vivir En la duda. Es como ahorita, pastor. No es el que cae. Sino que lo practica. Exacto. el que lo practica. Wow. Wow.
Gracias, Espíritu Santo. Alfredo, nos sacudimos hoy. Muy profundo. Yo creo que era necesario hablar este tema para liberar a muchas personas de muchas cargas. Ni el Capitán Nemo en el Nautilus profundizó tanto como ¿El capitán Gloria a quién es Dios. usted? el Capitán Nemo. Capitán Nemo. En las 2000 leguas de viaje submarino. Ustedes están viendo esa... Bueno, esas pastor, cosas- pastor, usted nos dice que hay que culturizarse. Hay que revisarse esos pecados ahí. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Hay que revisarse esos pecados. No. Si estás viendo a Nemo, esos pecados y esas cosas. No, Nemo no, Son Goku es que hay que ver. Nah, es broma. No, ni hablen de eso. Gloria ahí a sí se Dios. van a erizar. No, Gloria a está Dios. bien, estamos bueno, contentos, nos hemos feliz. gozado en esta noche hablando temas profundos. Sabemos que y estamos preparados para las críticas, cuestionamientos y estamos preparados para respetar la opinión y el concepto personal de cada cual. Pero yo entiendo que cada cual tiene la oportunidad de elegir en qué creer Claro. y cómo creer y sobre todo cómo interpretar, cómo entender lo que está escrito en la palabra. Pero nosotros hemos sido llamados a libertad, dice la palabra. Amén. Amén. Solo que esta libertad no sea causa para pecar. Así que si resumen de todo podemos hacer en esta hora es que usted sea libre, solo que esa libertad no sea causa para pecar. Es decir, que en todo lo que usted quiera sentirse libre, que nada de eso te lleve a cometer un pecado. ¿Qué es pecado? Lo dice la palabra textualmente. ¿Y qué es pecado y no lo dice la palabra? El Espíritu te guiará. El Espíritu te guiará. A ti, es decir, que no vaya a haber, recomendación que le hago, no vaya a haber el podcast de YouTube que dice los 5 pecados del hombre en el que no puedas caer y que ninguno de esos 5 aparezca lo que están escritos en blanco y negro en la palabra, ¿verdad? Y que usted entonces se deje guiar por un podcast en YouTube o un programa en Facebook o un reel de fulano o de mengano. Es el Espíritu, hermano, Amén. el que lo va a guiar, no el podcast. En este podcast que hicimos, tratar de exponer lo que dice la Biblia, que es pecado, lo que es pecado y no lo dice la palabra, Guiar a pero la que el persona. Espíritu te va a guiar a eso, Guiar. Amén, amén. te va a enseñar, ¿verdad que sí? Y en aquellas cosas que no lo son, Alfredo, pero no hablamos tanto de lo que no era. Tendremos que hacer una segunda parte, Yo creo que sí, pastor. porque Sí, casi no hablamos de lo que no es. la segunda Y parte. dicen que es. Sí. Hay que hacerlo con una lista, una lista para liberar a un Uno montón de por gente. uno, Sí. uno por uno. Vamos a prepararnos para Sí. eso. Hay que prepararse. Bueno, los Amén. bendigo en el nombre del Señor, los saludo y acuérdense de suscribirse, de compartir este podcast con alguien más y espero sobre todo que Dios haya bendecido, edificado y de alguna forma haber quitado algunas estructuras y formas de pensamiento que quizás limitaron tu bendición y limitaron tu libertad en Dios para vivir el Evangelio. Amén. A todos los bendigo en el nombre de Jesús y deseo que tengan una noche en paz, que descansen y que el Señor se les revele aún más. Dios te bendiga. Ha sido el podcast Sin Censura. Shalom, familia. Nos vemos. Shalom.